Arrenquem la setmana avui, dilluns 16 de febrer. Vinga, ànims, que de seguida passa, si tot passa, que vos ha costat avui alçar-se un poquet, no? No passa res perquè ja estic així, vos porte Entre Comarques, l'actualitat i la tradició de Ribera, Horta i València. Anem a recordar perquè ahir 15 de febrer, diumenge 15 de febrer, va ser el Dia Internacional del Càncer Infantil. El 15 de febrer commemorem el Dia Internacional del Càncer Infantil, una jornada dedicada a donar visibilitat a la realitat dels infants i adolescents que conviuen amb aquesta malaltia, així com el suport imprescindible de les seues famílies. Este dia ens recorda la importància de la detecció precoç, l'accés universal a tractaments de qualitat i, sobretot, la necessitat de continuar impulsant la investigació mèdica per millorar les taxes de supervivència i la qualitat de vida dels pacients. El llaç daurat, símbol d'esta jornada, representa la força, la valentia i la lluita constant dels infants davant l'adversitat. També simbolitza l'esperança d'un futur amb més recursos, més suport i més oportunitats per a tots. Sumem esforços per sensibilitzar, per acompanyar i per continuar avançant en la recerca, perquè cada infant mereix créixer, somiar i viure amb plenitud. Junts fem visible el càncer infantil. Esta setmana també tindrem la intervenció d'una associació que lluita i ajuda contra la investigació del càncer infantil. Què tenim avui, 16 de febrer, dilluns, respecte a l'oratge? En compte perquè es manté per avui, 16 de febrer, la preemergència meteorològica per alerta groga causada per forts vents. I quines recomanacions ens donen? Doncs, queda't en l'interior de casa o en algun interior i cancel·la activitats a l'aire lliure, molt en compte. Tanqueu portes i finestres per evitar els corrents d'aire, no transiteu per zones amb arbres, cornises i andamís, i amb el cotxe evita els viaductes i reduïx la velocitat. Informeu-vos, per favor, de l'evolució de les alertes per canals oficials. I respecte als incendis forestals, s'estableix el nivell de preemergència extrem. Així que, per favor, precaució. I anem a encetar el programa. Com l'anem a encetar avui? Doncs avui anem a tindre el primer convidat, Queco Quinzà, on parlarem de màgia i també de la seva trajectòria. Després parlarem amb Ainara Cuenca, ella és directora d'escena i pedagoga teatral, on parlarem de la seva trajectòria, de la seva escola, de futurs projectes i també de tot el que pot portar els beneficis. I per acabar tractarem el tema sobre la importància de que les parelles planifiquen i es protegisquen el seu patrimoni abans del matrimoni, amb Carmen Pérez Pozo Toledano, advocada experta en gestió patrimonial. Un concepte molt important a tractar en el tema d'avui i aquesta serà l'última convidada, així que heu de quedar-vos. I que anem a tindre? També tindrem el riu i respon per a cada convidat. No sabem a qui li tocarà i la pregunta de la setmana. Encetem setmana, encetem pregunta. Pizza amb o sense pinya? Contesteu-me, ja sabeu. Al nostre Instagram de Grup Televisió, en la història podreu trobar esta pregunta. Nosaltres n'anem a publicitat, però tornem en un 3 i no res. Ja estic així amb tots vosaltres i vinga, aquests ànims que estem a dilluns, anem a arrencar aquest dilluns i com millor, amb màgia, amb professionalitat, perquè tenim així a Queco Quinzà, és el primer convidat. Bueno, Queco Quinzà és el nom artístic, tu nombre artístico, porque me has dicho tu apellido. Alcañiz. Alcañiz, però el nom artístic és Queco Quinzà, ho he dit bé, veritat? Sí, perfectamente. Ell és actor, mag professional, productor y gerente con ustedes producciones. O sea, tela marinera. Un poquito de todo. I ara jo vull que ens portem la màgia a tots els que estan veient-nos a casa, perquè m'has portat alguna cosa o no? Bueno, alguna cosita hay. ¿Alguna sorpresa? Sí, alguna sorpresa hay. Bueno, pues... ¿La quieres ya, la sorpresa? No. Si esto lo hago para que los que nos están viendo en casa... que esperen. Claro, ahí, ¿no? que s'esperen, perquè va a fer un truc de màgia así en directe, o sigui, al loro, o sea, que tenim. Queco, cuéntame.
Cuéntame cómo surge todo. Pues la verdad es que Desde los principios. es complicado, porque todo surge un poco por casualidad. Vale. Yo realmente desde muy pequeñito quería ser actor, y bueno, pues desde los 6, 7 años ya empecé a hacer teatro en La Falla, bueno, pues como casi todos los actores valencianos, Sí. que hemos empezado siempre en nuestras comisiones falleras y demás. Y nada, un poco pues llegó el momento de acabar la EGB, empezar a estudiar. Yo quería estudiar arte dramático, pero mi padre me aconsejó que estudiara algo de lo que pudiera comer, ¿no? Lo que nos suelen aconsejar los padres. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que ahora ya ha cambiado un poco la Espera. cosa, ahora ya la profesión ya está un poco más dignificada, pero antiguamente Menos sí mal, que, ¿no? sí, antiguamente sí que era de, vale, arte dramático, pero estudia. Y entonces estudié imagen y sonido. Ajá. Y estudié imagen y sonido también un poco porque en ese momento descubrí que Paco Raval era electricista de un plato de televisión y que le faltaba un actor en una de las películas, y entonces ahí dio el salto a la pantalla. Dije, bueno, pues a ver si tengo la misma suerte. Oye, muy bien. Y no la tuve, Ah, bueno. porque nunca llegué a ejercer como tal. Sí que cuando acabé de estudiar imagen y sonido ejercí de fotógrafo y entré como técnico de luces en una compañía, en Saga Producciones. Y tenía yo pues 15 años más o menos, que estaba además actuando ya con José Saiz, que es el gerente de Saga, estaba actuando como payaso. Yo con 14 añitos o así empecé con José como payaso, junto a Alfredo y Miguel, otro compañero. Entonces yo empecé como payaso realmente. Y ¿Qué ahí fue un tiempos, poco... no? ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Además era el payaso, el típico payaso, el clásico payaso, el clown y el Augusto. Nos lo pasábamos muy bien. Y empezamos cada uno de nosotros, tanto Alfredo como yo, que somos más o menos de la misma edad, con ellos, porque en época de comuniones se tenían que diversificar porque tenían muchísimas comuniones. Y cada pareja hacíamos 3 comuniones diarias, más o menos, en fin de semana en época de comuniones. Y luego ya ellos se retiraron y ya nos quedamos Alfredo y yo como payasos. Y a partir de ahí pues estuve trabajando un montón como payaso, estuve un montón de años trabajando y ya empecé como actor también en la compañía Saga Producciones y luego en otras compañías. Entonces fue todo un poco por casualidad. Qué gran labor también el tema de hacer reír Sí. y meterte dentro del personaje de como es de un payaso, ¿eh? Sí, porque encima nosotros estábamos en una época en la que ya se estaban empezando a perder los payasos. Se iba como desdibujando, ¿no? Sí. Es que hubo una época ya que era como, vamos a llevar otro concepto, Sí. ¿sabes? Entonces empezaron también los animadores. Sí, Claro, los es payasos verdad. éramos mucho más caros que los animadores. Entonces ahí empezó a haber un poco de... Ah. Pero sí que es cierto que los que se mantuvieron como payasos clásicos sí que aguantamos bastante en el tiempo. Hoy en día ya no se ven payasos clásicos tipo los payasos de la tele, Es verdad. o los payasos que vemos en circo, en comuniones, y esto ya no se ven tanto. Pero bueno, al final son mis inicios, yo lo disfrutaba un montón como payaso porque al final te pasabas una hora jugando, siendo mayor te pasabas una hora jugando y era muy divertido. Y me dio muchísimas tablas para luego a la hora de afrontar personajes, a la hora de subirme al escenario, a la hora de improvisar. El tema del payaso, el clown, es una buena escuela, la verdad. Es lo que hablamos en el terreno así escénico, el tema de payaso, animador, todo, es como un máster, ¿no? Sí, Es sí. como, este chico, esta chica se nota que ha tocado algo, Sí. algo de calle, de temas Sí. y de animación. Sí, al final las animaciones, o sea, tanto los niños de cerca, como en comuniones, en cumpleaños y demás, como los PAF para cualquier monologuista o cualquier mago, incluso Exacto. cualquier actor, o incluso animación de calle, al final te curte porque no tienes las comodidades que tienes en un teatro. Entonces, si puedes solucionar problemas en un PAF, en una comunión o en la calle, cuando llegas a un teatro, Lo tienes todo ya. claro, está prácticamente todo hecho y te da muchísimas tablas. Yo siempre aconsejo a todos los actores que empiezan a que hagan calle, a que hagan incluso circo. El circo te da muchísimas tablas también, porque en el circo no es que te vayan a pasar muchos imprevistos como te puede pasar en calle, pero sí que son muchísimas funciones. Sí. Y muchísimas funciones de muchas disciplinas diferentes. Entonces aprendes mucho de los compañeros, se convive mucho, que hoy en día también el tema de la convivencia cada vez es más complicado que la gente sepa convivir, y en las compañías hacemos mucha gira y la convivencia es imprescindible. Eso es muy importante, tener una buena convivencia en una compañía, porque es lo que dices tú, muchos viajes, mucho tiempo juntos y también cosas que vienen complicadas. Claro, al final Que hay que nosotros... solucionarlo. Claro, aparte de las cosas complicadas que puedan haber a nivel profesional, es las complicadas que tenemos en nuestra propia vida. Y al final, cuando subimos al escenario, tenemos que olvidarnos de si un familiar ha fallecido, si nos ha dejado la pareja, o sea, da igual todo. Entonces, si no tienes un equipo de gente en el que te sientes realmente arropado, que al menos el trayecto de 3 horas hasta el teatro se haga ameno, te sepan escuchar, yo siempre aconsejo también que en la medida de lo posible se lleven bien, porque al final...
Si no es muy duro, ¿eh? Es como la familia que decides, no Más o menos, es que, decides claro, porque es por trabajo. Claro, es que encima ni siquiera eliges tú a esta familia, ¿no? Entonces, a mí como productor, un poco lo que más me cuesta es crear pequeñas familias, porque al final cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre. Y es un poco lo más complicado. A la hora de salir de gira, lo más complicado es la convivencia. Y al final actuamos hora y media, 2 horas, y convivimos 3 días. Exacto, exacto. Entonces, pero bueno, yo sé que es espectacular, convivís súper bien. Sí, y sí. os lleváis súper bien. Sí, nos llevamos bien, un poco también, porque yo tampoco intento no ser muy jefe, al final eres un compañero más, pero bueno, aún así, pues evidentemente hay diferencias. No está solo la compañía en la que yo actúo y convivo con ellos, sino que además hay 2 compañías más que también giran, ¿no? Entonces, al final son unas 25 personas en grupos de 8 o 9 personas que tener a todos un poco controlados es complicado. Y encima todos tenemos días malos, ¿no? Exacto. Entonces, si discutimos con la familia, discutimos con amigos, pues imagínate con compañeros de trabajo. No te lo puedes llevar ni a la gira, No. ni al escenario. Claro. Porque eso también el espectador o la espectadora Lo nota. Se nota. ¿Qué Sí. dice? Que dice, me ha llegado mucho la historia, pero me ha llegado más que se nota que os lleváis bien. Claro, sí, sobre todo porque el feeling es que se transmite, o sea, el feeling se transmite, la energía se transmite, y si yo no me llevo bien con mi compañero o mi compañera y me tengo que besar con uno de ellos y no se ve real, porque no hay feeling real, O mostrar una amistad. o mostrar una amistad. Entonces es complicado, es complicado. Entonces por eso yo prefiero que haya buena armonía dentro de las compañías. Hay veces que es imposible. Ya. Hay veces pues que hay uno que se lleva mal con otros y, pues chicos, intentad llevarlo lo mejor posible, ¿no? Porque al Pero final... si suele pasar de normal, al final se acaba llevando todo bien. Sí, sí, lo que pasa pues que hay que hacer de coach emocional también Ya. y juntarlos, y un poco como en las colonias o en los scouts, ¿no? Que nos juntaban a todos, a ver, vamos a limar asperezas, vamos a... Pero bueno, en el fondo es lo bonito de nuestro trabajo, ¿no? No trabajamos con percebes ni trabajamos con productos que están en un almacén, trabajamos con personas y vendemos esto, ¿no? Vendemos la clase humana de la persona. Entonces, bueno, es también lo bonito de nuestra profesión. Y hablando de la profesión, te habías quedado ya en el tema de que habías pasado de el tema de animaciones y todo, porque es verdad que el tema del payaso se había... Exacto. Sí, caía un poco el pasado al tema de animador. payaso. Entonces, yo seguía siendo payaso, lo que pasa que también se juntó con que mi compañero se había echado novia, quería dejarse un poco el mundillo tal, no sé qué. Entonces también empezábamos a perder yo un poco de capacidad de actuar porque mi compañero no podía. Se juntó que mi novia Ya eran trabas, ya eran un poquito de trabas. Había un poco de todo. Mi novia y yo habíamos discutido después de 11 años. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, ha llegado el momento de reinventarse. Y entonces, pues me apunté a una escuela de magia, me apunté a un club de magia. ¿Te llamaba ya la magia, Keko? Pues me llamaba la atención, pero la utilizaba, porque yo la utilizaba pues para romper el hielo con chicas, la utilizaba pues para en algún juego de payasos hacer algún efecto de magia, pero no era algo muy vocacional, era un poco pues tontear con la magia, ¿no? Mira, estamos viendo ahora en estos momentos... el de Mague la Mago. Sí. Eso es uno de los espectáculos que tienes, que té, el nostre convidat, que és de màgia. Bueno, màgia és un espectacle complet, veritat? Sí, al final es un espectáculo de magia con dramaturgia, en el que contamos la historia, se llama de Mague la Mago, entonces contamos la historia de cómo un Magel, que es una persona no mágica, llega a ser mago, ¿no? Entonces contamos mediante los libros de Harry Potter que su abuelo le había regalado a esta persona, pues fue aprendiendo diferentes efectos de magia y bueno, un poco también intentamos dar las típicas moralejas que intentamos dar, porque al final es público familiar, que se lleven un mensaje bonito. Entonces, bueno, hablo mucho de mi abuelo, de lo importante que es el vínculo familiar entre un abuelo y un nieto. Hablo también de lo importante que es perseguir tus sueños, y no, aunque hayan dificultades, seguir insistiendo en ellos. Y sobre todo, el no permitir que nadie te diga que algo no lo vas a conseguir. Muy bien, es fantástico tener ese hilo argumental que te va llevando todo el espectáculo. Igual que el hilo argumental que me estabas contando, que el tema de la magia, te formas, ¿no? Dices, sí, me empecé a formar. El momento... Claro, ahí fue un poco eso, pues que mi compañero no quería seguir, que yo había roto con mi novia y las amistades... Diferentes factores. Tenía que cambiar un poco de aires, entonces me apunté a un club de magia, empecé a aprender magia, empecé a sustituir los payasos por la magia, vi que se me daba bien y al final, pues mira, acabé siendo mago un poco. Muy bien.
y la verdad es que, bueno, pues eso, como te digo, han ido pasando las cosas por casualidad. Keiko, ya tenías mano con la magia, ¿no? Antes de empezar a formarte, ¿algo habías tocado? Sí, había eso, había tonteado con la magia, pues había pues algún juego de cartas, algún juego de hacer desaparecer un pañuelo, algún jueguecito así más sencillo, ¿no? Lo que sí que me quise es formar muy bien en cuanto a lo que es el lenguaje mágico, porque a nivel actoral y a nivel mago también es bastante diferente, al final son lenguajes diferentes, son códigos diferentes, entonces fue un poco formarme en mejorar la técnica de magia, aprender realmente efectos de magia potentes y un poco saber qué tipo de efectos había que hacer en cada espacio. No hacer la misma magia para una comunión que para un teatro, no la misma magia de un teatro para un pabellón. Entonces fue un poco documentarme y un poco coger lo que sabía de arte dramático, lo que sabía de la magia, lo que sabía un poco de mi visión escénica, Ir y juntando llevar, claro, las piezas. entonces sobre todo para hacer espectáculos que no fueran diferentes, ¿sabes? Que si me contrataban, que no fuera porque era más barato ni porque era mejor, sino porque le aportaba algo diferente al espectador. Y bueno, pues un poco al haberme desmarcado un poco de todos los clásicos magos que hay, pues creo que ha sido un poco la clave del éxito. Fantástico, y esa formación y eso. Quiero preguntarte una cosa, porque claro, una cosa es la formación, luego salir de ahí, por ejemplo, un espectáculo como el que tienes. ¿Hay diferencias cuando haces la magia para público familiar o adulto o infantil? Para mí, sobre todo, la mayor diferencia es el lenguaje, que al final no utilizas el mismo lenguaje para adultos que para niños, pero a nivel sorpresa, los niños son muy críticos, Sí, ¿verdad? pero es más fácil sorprenderlos porque para un niño de 4 años que una mesa vuele, tampoco tiene mucho mérito, porque ellos en la tele siempre ven en Es los verdad. dibujos cosas que vuelan. Pero en cambio, para un mayor que una mesa vuele, va a intentar buscar por qué vuela, va a intentar... Los mayores intentan más buscar el truco. ¿Dónde está el truco, Claro. no? Y los niños lo que intentan más es que les lleves a un mundo de fantasía e ilusión, que es un poco nuestro objetivo. Pero al final no hay tanta diferencia entre adultos y niños, sí que los niños son más exigentes. Sí, ¿no? Porque no se van a callar, si no les gusta se te van a mover, se te van a desperdigar. Los mayores al final por respeto están en sus butacas, pero los niños no. Entonces realmente la diferencia está en que el niño hay que sorprenderlo, mantenerlo y además entretenerlo, y a los mayores sobre todo hay que sorprenderlos y hacerles divertirse, porque obvio que nadie ya cree en la magia, estamos en el siglo XXI. Exacto. Valoran pues la técnica que tienes, cómo lo presentas, e irse con la sensación de que se lo han pasado bien y cómo lo habrá hecho, ¿no? No, exacto, y también, quieras o no, que ya no nadie cree en la magia tal, pero sí que es verdad que en ese momento, lo que dure el Claro. espectáculo, sí que se adentran ahí, ¿verdad? Claro, sí, un poco la clave es eso, la clave es meterles tanto en tu espectáculo que se olviden de que no tenemos poderes mágicos, ¿no? Y que la conclusión final sea lo bien que se lo han pasado y que se vayan a casa diciendo, esto lo habrá hecho así, esto... Y hoy Hacer en día, pensar, ¿no? Un Claro, poco. hacer pensar un poco. Y hoy en día con YouTube, que nos revelan tantos efectos, que nos revelan tantos trucos, que al final tenemos que estar reinventándonos continuamente y no podemos hacerlo como están revelándolo en Internet, ¿no? Eso es un handicap grande, ¿no? Sí, pero al final nos ayuda también, porque primero nos ayuda a reinventarnos, Vale. nos ayuda vamos a darle una vuelta a este efecto para hacerlo de una forma diferente, ¿no? Y luego también le da popularidad a la magia, porque al final quien ve muchos efectos revelados, al final tiene interés por la magia, con lo cual al final es un cliente potente para tu espectáculo. Y luego viene a verte y entonces aún se queda más flipado porque dice, ostras, pero es que como yo había visto que esto se hacía, este chico no lo puede haber hecho así. No lo ha hecho así. Claro, entonces, Le has dado como la vuelta, ¿no? claro, le das un poco la vuelta, entonces al final, pues todo lo que sea publicidad para la magia es bueno. Además, dice que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Pues esto es lo, Exacto, esto eso es lo- tiene, esto eso es tiene lo razón. mismo, esto es lo mismo. Keiko, ¿alguna vez cuando ha terminado el espectáculo, algún espectador o espectadora te ha dicho, mira, gracias a ti o al ver esto quiero estudiar, quiero formarme como mago? Sí, sobre todo con niños. Sí, Muchos ¿verdad? niños que acaban siendo pues, un poco tus fans, ¿no? Sí que pues algún niño pues a lo mejor que tenía algo de autismo o algún niño que tenía problemas sociales porque no sabe muy bien cómo comunicarse, pues muchos padres sí que me han dicho, es que gracias al espectáculo que vieron tuyo, o esto o los anteriores, el chiquillo se puso a practicar magia y ya habla con gente pues para hacerle un pequeño truco de magia, para una forma de romper el hielo, ¿no? Entonces, claro, esto emociona porque al final poder ayudar también a chavales que tienen problemas de comunicación o que son muy introvertidos,
Al final la magia te hace un poco romper este hielo porque siempre tienes una excusa para hablar con alguien, ¿no? Entonces sí, en ese sentido sí que muchos niños. Y luego evidentemente pues adultos que están aprendiendo magia por las circunstancias que sean, pues que vienen y dicen, ostras, es que es muy guay. Y encima la magia hasta hace muy poco no era un arte, digamos, ¿no? No estaba en los teatros, no tenía cabida en grandes espacios, era un arte de BBC y poco más. Exacto. Pero de un tiempo a esta parte sí que está muy visibilizada tanto en la televisión como en el teatro. Y esto, quieras que no, pues a mucha gente que es artista o que le tiene una inquietud artística, pues le da una viabilidad para poder expresar lo que siente, porque al final yo, a través de la magia, no hago más que homenajear a alguien que tengo mucho aprecio o intentar inculcar algún mensaje bonito. Lo que pasa que en lugar de ser a través de un musical o una dramaturgia teatral, Exacto. pues es mediante la magia. Pero al final todos comunicamos algo, que es creo un poco lo importante de los que nos subimos a un escenario, ¿no? Pero es que es maravilloso el poder, aparte de entretener, hacer como esta causa social, ¿no? Sí, pero bueno, esto es un poco sin querer. No, claro, Al esto final, sin querer, claro. pero que te tiene que halagar y decir, Sí, sí. es que no solo estoy entreteniendo a 300 personas, 400X, Sí. es que aparte tengo este testimonio que a mí me da también el día a día y decir, ostras, Sí, es he muy llegado. satisfactorio. Y encima hoy en día, porque antiguamente era más difícil que comunicaran con Claro, nosotros, claro. pero hoy en día, pues cada vez que haces una actuación siempre tienes algún mensaje directo en Instagram que te dicen, pues eso, o que les ha gustado mucho, o que muchas gracias porque mi hijo que no habla con nadie ahora ya habla con gente porque ha empezado a practicar magia, o que mi hijo que no sabía muy bien qué hacer con su vida porque estaba perdido y no sabía dónde ir y tal, no era bueno estudiando, no era bueno no sé qué, ahora Y se ha gracias centrado a- en la magia. Entonces, claro, pues estas cosas sí son bonitas, la verdad es que al final es lo que nos llevamos, ¿no? Porque al final nuestra profesión también tiene la desventaja de que vamos al contrario que todo el mundo, pero la ventaja de que cobramos dos veces, porque cobramos un salario y cobramos en aplausos y con el cariño de la gente, que esto a una persona normal no le ocurre, claro. No, tienes que vivirlo, ¿no? Para saber y dedicarte a esto. Sí, Tienes un día malo, pero cuando se cierra el telón dices, mira, pues merece la pena. merece Claro, ¿y la cuántas pena. veces hemos querido tirar la toalla y decir, "Buah, ya está bien, ya estoy Exacto. cansado, ya estoy tal"? Exacto. De repente llegas a la actuación funciona súper bien y dices, bueno, ¿qué hago si no hago esto? ¿no? ¿A qué me dedico? Porque al final es muy pasional también esta profesión, ¿no? Exacto. El objetivo de los espectáculos es fusionar magia, teatro y lo que es la narrativa del espectáculo en general, ¿verdad? Sí, un poco lo que nosotros intentamos es fusionar todas las disciplinas, de lo que es teatro, Importante saber esto. la magia, también danza, porque también todos los espectáculos que llevamos va con Guau, bailarines. muy bien. Y luego un poco pues poder llegar al público un poco también al corazón, ¿no? Y que se vayan con algún mensaje pues que queramos transmitir de cada uno de los espectáculos. Entonces, mediante el baile, el teatro y la magia, al final creas un espectáculo muy completo que a quien no le gusta la magia disfruta del espectáculo, a quien no le gusta el teatro ve algo de teatro porque le gusta la magia y a quien no le gusta el baile ve algo de danza porque le gusta el teatro. Entonces, al final tienes un público 360, ¿no? Vas atrapando Claro. el interés Claro, de y- cada sector, digamos, de ese público. Claro, y muchas veces también lo mismo que me pasa a mí, con gente que también mucha gente dice, ostras, es que mi hija o mi hijo ahora quieren ser bailarines porque han visto tu espectáculo. Claro, todo esto está guay. Y al final enganchas a gente de una disciplina que le guste mucho, como pueda ser la magia, a otro tipo de disciplinas, porque al final mucha gente no ha ido nunca al teatro. Entonces vas Qué al pena teatro, eso también, ¿no? claro, vas al teatro porque hay un mago y tu hijo quiere ver al mago y de repente descubres lo que se siente en un Guau. teatro, ¿no? Entonces esto es guay también. Espectáculos como Houdini, Ujú. Historia de una leyenda. Sí. ¿Qué me puedes contar? Bueno, eso fue otro reto que además también van a reponer ahora en mayo Ajá. en el Teatro Flumen. Esto fue un reto de Saga Producciones. Saga Producciones quería hacer un espectáculo que conllevara muchísima magia y entonces se le ocurrió el tema de hacer un recorrido de la vida de Houdini. Entonces, pues bueno, contactó conmigo para que llevara lo que es el papel principal de Harry Houdini y además como que hiciera la asesoría mágica, ¿no? Y fue un reto, porque al final estamos hablando de 1800, ¿sabes? Entonces era trasladar un poco todos los efectos actuales a los que hacía Harry Houdini. Que Harry Houdini se le conoce como escapista, pero él realmente empezó como mago de feria. Él empezó en una feria trabajando, haciendo sus efectos y demás, y fue poco a poco a más, y llegó a ser lo que hoy en día es, porque yo creo que no hay nadie que no conozca a Harry Houdini, ¿no? Exacto. Y fue un reto muy guay, y ahí lo mismo, ahí también se fusionaba el teatro con la danza, con la magia.
es un espectáculo muy completo. Completo, ¿verdad? Estábamos viendo imágenes, tanto como el de Maguel Amago. el de Maguel Amago como el de Houdini. ¿El público podemos decir que está destinado al mismo público? No. Vale. No, de Maguel Amago es un formato más mágico que le acompaña dramaturgia y coreografías. Houdini es un espectáculo más teatral que le acompaña magia y coreografías. Es decir, son diferentes espectáculos porque de Maguel Amago también hay intervención del público, también participa, la cuarta pared está rota absolutamente desde el principio. En Houdini es una obra de teatro en la que ocurre magia y ocurre baile, pero no es un espectáculo de magia. Entonces esto es teatro puro y duro, que realmente lo que más hay es teatro. Lo que pasa que, pues claro, para contar la vida de Houdini pues tienes que hacer magia. Y la magia, bajo mi punto de vista, cuando son aparatos grandes y demás, la mejor presentación es un buen baile. Wow, espectacular. Entonces, claro. Y también importante, tema de luces y música. Bueno, sí, bueno, es que somos el 50% son ellos. Eso es, Claro. Siempre lo digo cuando hablamos del tema de espectáculos de teatro y todo, porque no se ven, pero qué importantes son. Sí, ¿verdad? la técnica, sí. Una buena iluminación, un buen diseño de luces, un buen diseño de sonido. Es el 50%, porque al final, si el micro falla, al público lo saca. Si un foco no va al sitio, al público lo saca. Saca al público y saca al actor. Exacto. Entonces, claro, realmente yo creo que tienen mucho más mérito que nosotros, porque también ensayan, también actúan, porque actúan todos los días. Están y además, haciendo la función, claro, el bolo en este caso. Y además montan y desmontan, ¿no? Que luego nos vamos, claro, ¿no? Luego se o va sea, el los actor artistas llegamos allí recién peinados, nos cambiamos, actuamos, pero ellos llevan desde la mañana que montan todo el tema hasta la noche que acaban de desmontar. Entonces yo creo que también muchas veces se les valora poco. También creo que se les valora tan poco que al final no hay profesión. Exacto. No hay tantos técnicos, no hay gente que tenga esta inquietud por aprender algo tan bonito pues como es iluminar un plató o iluminar un teatro, y al final es que es importante. Muy importante, importantísimo. Es que sin ellos no se podría. No se podría, es imposible, claro, es imposible. Así que desde aquí un reconocimiento también a todos los técnicos. Me gusta eso porque sempre ho dic, que és importantíssim la labor que fan aquestes persones, en este cas els tècnics, que sense ells no se podria fer el que és un espectacle i moltes coses, perquè este programa també tenim els tècnics ahí darrere, claro, que estan ahí ara en realització, que també li dono una salutació, saps? Sí. És que si apago, adiós, falla un micro, què fem? Claro, y además es un trabajo muy ingrato, porque si todo va como la seda, todo va bien. Todo va bien, y si todo va en su sitio, el técnico es como que no existe, ¿no? Parece que sea magia. Es que claro, es fácil. Claro, ¿no? pero en cambio, si falla un micro, todo el mundo hace. Sí. ¿Eh? Sí. A ver el técnico, que claro, no se entera. Nadie se acuerda de los técnicos hasta que algo falla. Y eso es muy ingrato, claro, al final. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestra compañía sí que tenemos siempre, intentamos agradecer siempre a los técnicos. Muy bien. Porque son parte de, ¿no? Sí. Al final, y lo mismo, viajamos todos juntos, trabajamos todos juntos, comemos todos juntos, que antiguamente había muchas diferencias entre lo que son los artistas y los técnicos. Nosotros esto intentamos cambiarlo y unificar un poco, y al final somos toda la misma familia, ¿no? Es estupendo. Y si un técnico te quiere fastidiar, lo tiene muy fácil, claro. Hombre, pero sí, claro que lo tiene fácil. Oscuro. Claro, black. Off, muteado, claro. Y ya está. Pero no, normalmente los técnicos, además, el tema está en que ellos tienen mucha pasión. De hecho, yo donde estudié cada vez se hace más directo, porque antiguamente no había un ciclo formativo que fuera destinado al directo, pero hoy en día sí, cada vez más. Los ciclos formativos que habían a directo eran para conciertos, pero a nivel teatral no había. Y ahora sí, en la Marxadella, por ejemplo, de Torrent, ya hay directo, ya hay jefes de producción, ya hay un poco formación para todas estas profesiones que las aprendíamos un poco a base de calle. Vamos evolucionando, Keco. Sí, eso sí. Aún nos queda, ¿eh? Aún queda por mejorar. Aún queda muchísimo. Aún queda por mejorar, pero sí, la cosa va mucho mejor. Claro. Bueno, Keco, en tu caso, espectáculo de magia, teatro, fusionas baile, danza y todo, jo vull que es digues de casa per què han de veure un espectacle així. Bueno, pues un poco por lo que hemos dicho antes, porque si no te gusta la magia, tienes danza, si no te gusta la danza, tienes teatro, y si te gusta la magia, pues es la combinación perfecta. O sea, creo que es un espectáculo, o los espectáculos que hacemos son para todos los públicos, y además siempre te va a gustar algo. No va a haber algo que digas, es que no hay nada que me haya... No, te va a gustar algo, seguro, porque a todo el mundo le gusta a mí algo. Me encanta. No, claro, entonces... Me encanta todo, pero ha llegado el momento, ha arribat l'hora en què em va fer màgia sí,
per a tots vostès i per a tots els que esteu a casa, sobretot per a mi, perquè anem a... ¿Qué me has traído? Ah, un efecto Ay. un efecto de magia, ¿no? Pero como me habías dicho que Sí. teníamos que hacerlo en el sitio sentados, Sí. entonces yo he dicho, bueno, Vale. vamos a hacer ¿Qué- algo qué has a la pensado? distancia. Ah, vale. Entonces, dicen que los magos llevamos siempre una baraja. Sí. Y tengo que decir sinceramente que es verdad. Y yo traigo una baraja, pero como no, Ay, Keiko. tú me dijiste que estuviera sentado, Sí. yo voy a estar sentado. Entonces, en lugar de hacer nada, yo lo que he hecho es algo en esta baraja antes de entrar aquí en el plató. Vale. Te voy a hacer 4 preguntas. La primera, dime un color, ¿rojo o negro? Rojo. Rojo, vale, perfecto. Tenemos corazones y diamantes. Vale. Dime, ¿corazones o diamantes? Un corazones. Corazones. Tenemos rojo y tenemos corazones. Vale, ahora, ¿número o figura? Número. Vale, pero ya te he hecho 3, me falta la cuarta. Vale. Número, nos falta decir el número. Del 2 al 10, dime un número. El 4. ¿Seguro? Sí. ¿Lo quieres cambiar? No. Ten en cuenta que si lo cambias, todo cambiará. No. No, el 4. Perfecto. Como he dicho al principio, yo he traído una baraja. Pero lo que he hecho es darle a una carta, antes de entrar en el plató, la vuelta. Vale. Y fíjate que aquí tengo la baraja que te comentaba. Y todas las cartas están mirando hacia ti, Sí. menos una que estará mirando hacia mí. Esa, ya la he visto. ¿Ya la has visto? Sí. Pues fíjate que podría ser cualquier carta. Pero si realmente hay conexión y hay magia en este plató, será el 4 de corazones. Increíble. Y sin moverme, como te prometí. No te has movido ni un Claro, pelo. desde el sitio. Pero es que es increíble. ¿Te ha bueno, gustado? pues... sí, mira, m'ha deixat... Pues si quieren más, que vengan a vernos, ¿no? Exacte. Claro. A mi ja m'ha alegrat el dilluns i els de casa també. Al·lucinant. Enhorabona. Me gusta. Nada, hombre. Enhorabona. Pero es que ahora yo te voy a hacer otro truco. Venga, a ver. Pero no es truco, bueno, no es truco. És trato. És trato. És un concurset, tinc el riu i respon. Són unes preguntes que es faig als convidats. Vale. ¿Vos que abriga el sobre? Por favor. Lo abro a ver si pone que sí o que no, porque puede poner que no, Ah, que que- sí ah, o que que- no, ah, que vale. sí, que no. Tiri, ti, 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 tiri. Pues pone que Pues sí. también he hecho magia. Vaya, ¿eh? Sí, también fica que sí. ¿Preparado? Venga, va. Son preguntas divertidas. Tienes que contestar rápido, no te lo pienses mucho. No mucho, venga. ¿Vale? Anem amb el riu i respon de Keiko. Ay, qué nervios estic. A ver si me haces desaparecer. No, por ahora no. ¿No? Bueno, si algún día lo necesito te digo. Sí. Anem allà. Si hagueres de portar només una roba per sempre, quina seria? Vaquero. Una prenda de ropa. Vaqueros. Vaquero. Ya está. Un vaquero y chimpón. Lo demás al aire. Vale, genial. ¿Quin animal te agradaría ser per un día? León. Wow, ¿y eso? Fuerza, No lo sé. valor. Sí, me imagino. Muy bien. O por Simba, no sé. Ah, vale. León. Quina paraula dius malament sense voler sempre? Además es que me corrige mi mujer todo el día. No me acuerdo. Ay. Es una terminación más que una palabra en sí. Que le añades, ¿no? Sí, Bu- que le pongo una D cuando no es, Terminación. sí, es una terminación que siempre, no sé por qué, siempre la digo mal. Y mi Bueno. mujer, no se dice así, se dice así. Saludos a tu mujer desde aquí, que también la conozco. Inma Quinza, que además su apellido, Eh, o sea, eh. el apellido artístico es Muy por bien, mi mujer. muy bien decirlo. Vale, seguimos. ¿Quién es el pitjor regal que has rebut? Uy, espero que no te lo haya hecho tu mujer. No, el peor regalo, espero que tampoco lo vea. Cuando nos casamos, ¿Sí? nos regalaron para la boda unos amigos una figura de estas de oro con brillantitos, una caja muy bonita, tal. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Vale. Pero bueno, lo hicieron con cariño, que al final No, también se el va. cariño está, pero el polvo también lo tendrás. Si no le pasas el polvo a la figurita. De hecho, no sé ni dónde está la figurita. Ah, bueno, vale. Tu mujer también lo sabrá. No, ¿O tampoco. Ah, vale, vale. Creo que la escondió y ya... I ja està. Bueno. Quin hàbit teu, que hàbito, estranyament et fa feliç? ¿Qué hábito mío? Wow. Pues creo que no hacer nada. Pues oye, espectacular. Que Yo no- me uno, Claro, yo no es- también. lo que pasa es que no lo puedo considerar un hábito porque me pasa muy poco. Pero Keiko, también te digo una cosa. En nuestro caso que no paramos, el no hacer nada es descanso, cuidado. Sí, 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 sí. Que no es estar ahí a la Bartola. Es Yo hay estar veces a la que Bartola, pero... tengo la necesidad de aburrirme. Muy bien, De decir, necesito aburrirme. muy bien. También te digo que cuando llevo 10 minutos aburrido, me subo por las paredes. Y empiezas a crear cosas. Empiezo ¿Eh? a pensar. Exacto. Pero sí, me gusta el día que no tengo nada que hacer. Molt bé, molt bé, molt bé. Què faries si et despertares invisible durant un dia? Uau, màgia. Si me despertara invisible durante un día.
Pues no sé muy bien qué haría. Keiko, podrías hacer como trucos y así se moverían solos, ¿no? Aparte. Sí, sí, pero que hay veces que cuando hay una película, por ejemplo, que va de esto, ¿no? Que es invisible, y ¿Qué pasaría si fueras invisible? ¡Fum! De repente. yo creo que Pero un día. yo creo que estaría triste ese día, Sí, porque nadie me vería, ¿no? no te veo. Bueno, sí, está muy bien. Pero yo creo que lo que haría realmente es, al final, pues este morbo, ¿no? De Meterte en juntarte en algún alguna sitio, conversación, en alguna conversación que estén hablando de ti, ¿sabes? Ah, bueno, muy Para ver listo. realmente qué es lo que piensa la gente. Exacto. Muchas sorpresas te llevarías. Sí, seguramente. Buenas y malas. Sí, habría de Jo todo. crec que, sí. Habría un poco de todo. Si pogueres intercanviar el cos amb algú durant una hora, qui seria? Uau! Wow. Pues yo creo que sería, si es solo durante un día, No. Durant una hora. durante una hora. Pues yo creo que si fuera durante una hora, sería con alguien tetrapléjico, Muy bien. para saber verdaderamente Como... cuál es la sensación. Muy importante eso, ¿eh? Lo hemos tratado aquí en el programa. Sí. ¿Cuál es la sensación? Porque, claro, yo muchas veces lo he pensado, haciendo lo que hacemos, si me pasara algo, me Ya. podría reinventar. Creo que sería muy conveniente. Entonces, en alguien que Importante. tuviera esta Limitación, ¿no? limitación, por lo menos para poder empatizar mejor con ellos, ¿sabes? Entonces creo que alguien que tuviera este tipo de ¿Villano o villana de película? villano o villana. Ostras, parecían fáciles, ¿eh? De las dibujos. preguntas. Ya, de dibujos. Villano o villana. Yo creo que como villano, ¿Mm? yo creo que Garfio. Ah, no ha salido nunca. Me encanta también. Me gustan mucho los villanos, ¿eh? Sí, en el fondo sí. Sí, ¿eh? sí. Porque en el fondo siempre tienen algo bueno. Exacto, exacto. Siempre tienen algo bueno. Bueno, Keiko, moltíssimes gràcies. Gracias a ti por invitarme. A seguir fent màgia. I tu vols que faci màgia jo ara? Venga. Molt bé. Doncs n'anem a anar al Musafes a recordar la gala d'esport jove. Anem allí. Molt bona vesprada, autoritats esportistes, famílies, benvinguts i benvingudes a la 7a edició de la Gala Jove de l'Esport d'Almussafes. Avui ens reunim per a celebrar i reconèixer el talent, l'esforç i la passió dels nostres joves esportistes, perquè aquesta gala, organitzada per l'Ajuntament d'Almussafes a través del Consell Municipal d'Esports, té com a objectiu homenatjar i posar en valor la dedicació dels nostres joves que amb menys de 16 anys ja destaquen en el món de l'esport. Volem també destacar que independentment de si formen part de clubs locals o forans, tots els esportistes menors de 16 anys d'Almussafes van a rebre un merescut reconeixement. Elles i ells encarnen dos valors fonamentals, la constància i l'esperit de superació que els han permès aconseguir èxits importants durant la temporada que acabem de tancar. A més, volem felicitar a totes les joves, a tots els joves esportistes d'Almussafes, perquè en realitat l'esport no sempre és guanyar, però sí que és guanyar amics i amigues, guanyar temps, guanyar confiança, guanyar salut, guanyar valors i, sobretot, guanyar com a persones. Gràcies a totes i a tots per la vostra passió i dedicació i que aquesta gala siga un reconeixement a la vostra tasca i un impuls per seguir creixent i somiant a lo gran. Anem a encetar la presentació dels 84 joves
esportistes que aquesta vesprada van omplir de força aquest escenari, però prèviament el que cal, com es diu col·loquialment, és entrar en calor. I anem a fer-ho en l'exhibició del grup de ball de l'Escola Dansa Àurea. Les alumnes de primer grau professional de dansa clàssica ens van oferir una coreografia del segon acte del ballet El Cascanueces. Van actuar Alma Selma, Andrea Baltasar, Carmen Martínez, Daniela Gordo, Emma Peiró, Emma Zarzo, Isabela Arranz, Laia Gidó, Maria Peiró, Mireia Quesada i Teresa Clèrigues. Un fort aplaudiment per a elles. I ara sí, anem a encetar la segona part d'aquest acte demanant la presència en l'escenari del regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Almussafes. Un fort aplaudiment per a Pau Bosch, perquè a ell li correspon oberturar oficialment aquesta gala jove de l'esport. Bona vesprada a tots i a totes. És un autèntic goig estar avui ací amb vosaltres en esta 7a edició de la gala jove de l'esport. Una gala que té un objectiu clar, com ha dit Maria José, que és el de reconèixer i aplaudir el treball i l'esforç i la dedicació dels nostres joves esportistes. I no sols per resultats, que també, sinó per tot el que hi ha darrere. Hores d'entrenament, els caps de setmana competint, les vegades que heu dit que no a un pla, perquè tocava entrenar o perquè demà hi havia partit. Enhorabona a tots els premiats i les premiades. Sou un exemple per vostres companys i companyes i un motiu d'orgull per a tot el poble. I cal dir-ho ben clar, no és gens fàcil el que feu. Entrenar en hivern, amb fred, plovent o en juliol, amb 40 graus al poliesportiu, i això no ho fa qualsevol. Fa falta tenir il·lusió i moltes ganes, i un poc de cap dur també, per què no dir-ho? Però és precisament la vostra força, la constància i l'esforç. També vull donar les gràcies als clubs i entitats esportives d'Almussafes, a les directives que ho organitzen tot, preparen tot per que estigui a punt, als entrenadors i les entrenadores, per totes les hores que dediquen als vostres fills i filles. Perquè quan un entrenador diu vinga una altra volta, no és només per millorar el físic, és per ensenyar-vos a rendir més, a saber que aconseguint les coses cal esforçar-se. I això, amics i amigues, val més que qualsevol cosa. I com no us podem oblidar de les famílies. Sense vosaltres no seria igual. Sou els que esteu ahí per aportar els fills i les filles als entrenaments, els que espereu a que acaben, els que animeu des de la grada, a vegades massa, ja que dir-ho també. I que al final ho dona tot per als vostres fills i filles, perquè puguen fer l'esport que han triat. Mares, pares, iaios, iaies, sou una part fonamental d'aquest equip i per això també mereixeu reconeixement. I ja per acabar vull també parlar-vos de l'Ajuntament, perquè com no ho havia de fer, suposa, perquè també estem darrere de tot això. Som un Ajuntament que creu en l'esport i ho demostra amb el finançament, tant a nivell d'esportistes individuals com també a les entitats esportives, perquè puguen invertir-ho en tots vosaltres. Per això,
nosaltres no és només una activitat, l'esport. És una escola de vida, una eina de convivència, un lloc on créixer en valors. Per això el Musafes continuarà apostant per l'esport com una de les millors maneres de construir poble. Moltes gràcies a tots per formar part d'aquesta gran família. Gaudiu de la gala que demà farà a continuació i que continuï la festa de l'esport. Moltes gràcies. Li preguem a Pau que no abandone l'escenari perquè ara sí que anem a començar ja amb els reconeixements. Molt bona vesprada a tots i a totes. Mirant el plantell d'esportistes joves que n'hi ha al Musafes, la salut, l'educació, la formació, indudablement estan assegurats en el nostre poble. Això fa que siguem capaços de pensar que anem a tindre millors ciutadans i ciutadanes en el nostre poble i que indudablement ja, si és un poble bé, siga molt millor. I això és gràcies a totes les famílies, als pares, a les mares, als abuelos, a les abueles, a tots els que dia rere dia acompanyeu els vostres fills i nets als entrenaments, als partits, feu l'esforç d'aportar econòmicament per a poder sufragar aquest cost, als tècnics que s'encarregueu de formar els esportistes, indudablement a tots els que estan involucrats en l'esport local. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies també per portar el nom del Musafes allà on competiu. Des de l'Ajuntament del Musafes ho dia abans el regidor. Indudablement nosaltres tenim que continuar apostant per aportar econòmicament en aquestes subvencions que any rere any cobreu les entitats i sobretot en millorar les instal·lacions esportives, aquelles que ja estan fetes, millorar-les i si fa falta crear de noves. Moltíssimes gràcies a tots i totes, avant i molt d'ànim.
Passen de les 12:20 ja del migdia. Que ràpid se m'està passant el matí, i a vosaltres de segur que també, així veient entre comarques amb mi. Tenim la següent convidada, havíem tingut màgia, doncs ara anem a tindre màgia d'una altra forma, perquè tenim així a Ainara Cuenca. Hola Ángel. Bon dia. Buenos días. Buenos días, directora d'escena i pedagoga teatral. O sea, ens vas a dir tots els consells, tots els objectius i tot el que heu aconseguit. Uf, vale. Tens el Centre d'Arts Escèniques Cuenca Esquene, que és formació per a totes les edats, però el més important és que en el barri on està heu fet un teixit cultural que és increïble. O sea, han donat vida al barri. Sí, ya está. Sí, ¿no? Sí, es algo de lo que nosotras siempre nos enorgullecemos. Al principio siempre decía, no, es una escuela de barrio, sí, a mucha honra. Muy bien. Somos una escuela de barrio y me gusta ver cómo voy al mercado, porque yo soy una señora de mercado, Hombre, siempre claro lo que digo. sí, eso es así. Y tengo a mis alumnas en el mercado, las nietas, las me abuelas, las encanta. madres, y eso es un gustazo. Hablaremos de la pedagogía teatral, Sí. importante para estas personas, Súper. porque es que a mí, yo es que he dado muchas clases también, ya lo sabes, y es que era como, ¿cómo aprendes tú, como docente? Una Aparte barbaridad. de, ellas aprenden y ellos, pero tú también te llevarás muchas lecciones, de vida, Una de vida y de barbaridad. todo. De todo, de todo, de todo. Es que sí que es cierto que no somos psicólogas, eso siempre lo digo, Sí, muy somos bien. artistas. Y que se tiene que saber. Y, Exacto. Y muy importante que se reconozca, porque hay gente que no lo reconoce. Sí, sí, sí. Muy bien. No, siempre lo digo, nosotras somos artistas. Muy bien. Que sí, que el teatro es terapéutico, nadie lo niega. Exacto. Pero hacemos terapia a través del arte. Muy bien. Uy, me encanta eso. Y eso es complicado también de entender y de practicar. Sí. Bueno, pues estava dient que anàvem al principi i a l'inici de tot i anem a l'inici de la carrera de Ainara. Ainara, ¿cómo empieza todo? Bueno, pues tú lo sabes bien. Yo directamente podía contar, ¿no? No, pero seguro que se me escapan algunas cosas. Pues mira, yo estaba, a lo mejor sí, yo estaba trabajando en el Ayuntamiento de Valencia en el Servicio de Proyectos Urbanos. Tú imagínate. Pero Porque- también te digo, ya de la infancia, Sí. algo de artisteo había ya en tu Hombre, familia. grupo de teatro amateur en Almansa, zarzuela, teatro clásico... Tuvimos tema de zarzuela y ópera el viernes pasado. ¿Ah, sí? Es que a mí me encanta traer cultura. ¡Qué bueno! Es que la cultura es vida, ¿eh? Es vida. Exacto. Es vida, es crecimiento, es apertura. Entonces nosotras crecimos en un ambiente de... Artisteo. Artisteo, además en una época muy buena, porque era la época en la que se contrataba mucho. Muy bien. A Mucho- ver si vuelve esa época, ¿eh? Mucho me refiero, mucho y pagaban bien. No es contratar, ya es pagar. Ya es pagar. Y teníamos mucho bolo en pueblos, zarzuela en Castilla-La Mancha siempre ha gustado mucho, nosotras venimos de Albacete. Exacto. Entonces, bolos por Albacete, y yo siempre lo decía, desde pequeña, a los 8 años, subirte al autobús en julio y volver en septiembre. Yo recuerdo a mi padre ir a trabajar después de venir a las 7 de la mañana de un bolo en Ciudad Real. Madre mía, Sí. madre mía, madre mía. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Y no entiendes mucho del mundo profesional, porque hacer el traslado al mundo profesional es difícil. O sea, no es que yo vengo del mundo amateur y de repente se me da bien lo otro. No, es complicado, pero te allana mucho el camino, sobre todo para adquirir oficio. Muy bien, Oficio. muy bien, muy bien. Y tema de formación, cuéntame. Pues yo soy arquitecta de formación. Eso para empezar. Y empecé haciendo escenografías a nivel más profesional y llegó un punto que nos juntamos mi amigo Damián y nosotras a vamos a hacer un musical y venga. Muy bien. Y a partir de ahí, bueno, el musical tuvo sus pros y sus contras porque obviamente no entiendes todavía el tejido artístico y menos en Valencia. Y eso me llevó a estudiar dirección y dramaturgia. Muy bien. En la Escuela Superior de Arte Dramático. Muy bien. En la ESAT de Valencia. En la ESAD. En la ESAD de Que Valencia. que la coneguem tots. Que también la conocemos. Y a partir de ahí, bueno, pues esa doble rama. Qué bien, qué bien. Qué bien, Encantada. Ainara. Y claro, es que lo bueno es que tus dos formaciones te llevan a esto. Sí. Claro, a lo que estamos ahora. Entonces, digamos, inauguras lo que es la escuela, montáis la... Porque claro, tú sola no, ahí tienes un apoyo... Ahí tengo a mi Super Mary. Hombre, Que ahora está trabajando sin parar. saludos desde aquí a Mary, saludos. Ahí la tengo. Y claro, decidís hacer esto y decir,
vamos a educar teatralmente, pedagógicamente, a todas las personas que quieran venir aquí, ¿no? Cuéntame cómo nace esa idea. María siempre ha sido en ese sentido muchísimo más, más lanzada que yo. ¿Sí? Porque yo tenía cierta reticencia a la formación escénica cuando estaba empezando en la ESAD, porque decía, madre mía, todavía no estoy preparada, y María, sí, estamos preparadas, sabes más de lo que piensas. A María siempre le ha gustado mucho la docencia del canto. Claro, siempre. porque hay que decirlo. La formación de María. Claro, María nunca ha tenido dudas en que se quería dedicar a la música. María Exacto. tiene el superior de tuba, de canto, ha trabajado en Madrid, en el Reina Sofía. Imagínate. Y al final dijo, bueno, pues tuba, canto, canto. Y ella siempre lo ha tenido muy claro. Yo siempre he dudado más, soy más insegura. ¿Sí? ¿De las dos eres más insegura, Ainara? Sí. Yo no hay año que no empiece mis clases súper nerviosa. Pero eso es bueno. Pero súper nerviosa, ¿eh? Sí. Una cosa. Y digo, mira que pueden pasar los años y todavía aún con los niños de 6 años empiezo las clases con una sensación de... Sí. Ay, que empieza, hay una Ay, responsabilidad. Pero bueno, y total, entonces, claro, llega el momento de decir, vamos a abrir esto. Vamos a abrir. ¿Y qué tal? Cuéntame. Pues teníamos varias cosas claras y era que no queríamos movernos de la zona donde nosotras estamos acostumbradas a vivir. Muy bien. Porque yo trabajaba, cuando empecé a estudiar en la SAD, dejé toda mi carrera de arquitecta, lo dejé todo. Me quedé con una mano delante, otra detrás, con una producción que tú sabes que sí. nos comió por los pies. Cuando empiezas y no tienes ni idea, dices, bueno, venga, vamos a empezar. Pero si no lo haces, no lo sabes. Claro, no lo sabes. Y de repente dices, vale, ¿qué hago? Y empecé a dar clases de danza, pero tengo el conservatorio, el profesional de danza clásica. O sea, tú tienes danza, digamos, formación en danza. En cello, tengo el profesional de violonchelo. Ah, imagínate, o sea que... Más todo. Y dije, bueno, pues ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ofrecer los conocimientos que yo pueda tener a los coles de la zona, y empecé a trabajar por una empresa de extraescolares de una manera súper rudimentaria. Empecé a hacer cosas y mientras estudiaba me ganaba la vida con eso y con mucha ayuda familiar. Muy bien. Es que es lo que siempre digo, el apoyo de la familia, yo creo que no es ni el 50, es que es más del 50, Es más. Yo siempre se lo digo, nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento para mis hermanas, para las otras dos. Saludo a... Mira, anem a saludar a tota la família i acabem abans. Alejandra Belén. Pues gracias a su ayuda nosotras dijimos, vale, vamos a empezar María en Escuela de Música, y a partir de ahí dijimos, ostras. Nos reinventamos. Es que a mí esto me mola. A mí el tema de enseñar y de comunicar a la gente lo que es esto, y poder, sobre todo porque estamos formando a una sociedad futura. Muy bien. Y educando también. Y educando a una sociedad futura al margen del colegio. Estamos dándoles espacios de libre expresión, sí. Que eso es importantísimo. Y a la sociedad presente, que son padres, madres y abuelos, también. A veces les abrimos las mentes. Y yo creo que cuando yo descubrí que teníamos esa capacidad, utilizándola bien, que teníamos esa posibilidad de hacer que una familia quisiera pasar, o sea, que a mí la gente me diga, Ainara, vamos a organizar días de teatro, para irnos al teatro y ir todos los meses a un sitio, o irnos a Madrid con este grupo, o simplemente hablar de teatro, quedar para hablar de teatro, para mí eso ya es importantísimo. Importantísimo. Bueno, y esa gente ha sido porque habéis montado esta maravillosa escuela, sí. Y a partir de ahí, ¿cómo? Venga, en el barrio, va a ser aquí. Nosotras empezamos cogiendo una salita pequeña y dijimos, vale, cuando tengamos 80... Vale. Porque yo soy como en eso muy estructurada. Sí. Y dije, cuando tengamos 80 ya nuestro local. Y justo encontramos un local de alquiler de motos, ¿sí? A 2 minutos andando de mi casa. Lo diseñé como yo quería que fuera, porque era un local pequeñito, pero que ofrecía un montón de posibilidades, y a partir de ahí lo abrimos, y a partir de ahí empezamos a trabajar con los alumnos que ya teníamos, que muchos de ellos siguen todavía. Qué bien. Sí. Por algo será. Por algo será. Sí, ¿Es yo verdad? creo que sí, ¿para qué decir que no? Sí, ¿verdad? sí. Y con gente nueva, desde peques hasta... Yo también trabajaba en un centro social de personas mayores de 60. Es que claro, toda esa experiencia es como una coctelera que has llenado y ahora lo impartes tú con toda esa experiencia en tu propia escuela. En mi propia escuela, lo bueno es eso, que puedo hacer lo que quiera. Exacto.
puedo hacer lo que quiera, intentando hacerlo lo mejor posible, pero tienes esa libertad de poder hacer el musical que te apetece, o la obra de teatro que te apetece, o las clases técnicas que te dan la gana. Porque claro, no es solo montar, hay clases técnicas también. Claro, nosotros... Que ahora hablaremos, ahora hablaremos porque llega el momento este y claro, esa sala que quería llenar de 80 se queda pequeña. Hombre, ahora mismo no tenemos espacio. Que eso también es bueno. Que es ¿Qué bueno. quieres que te diga? O sea, Es bueno, pero también a la vez un puzzle, ¿no? En tu cabeza para sí. poder hacer todas las clases, todo. Sí, sí, sí. María y yo estamos dedicadas prácticamente en pleno a la escuela, así que yo tengo Muy bien. muchos trabajos alternativos y María también, pero intentamos que la fuente y lo primordial sea la escuela, porque es lo que hemos creado nosotras y lo que nos hace estar muy a gusto. ¿Qué nos encontramos allí en la escuela? Te encuentras de todo. ¿Qué podemos? Ahora una cosa que se está llevando muchísimo y que la gente ¿Sí? se muere por hacer son las clases individuales de canto. Muy bien, Les encanta venir a cantar. muy bien. Ellos, ellas, en soledad con su profesor de canto. Qué bien. Tanto profesionales como no profesionales, tenemos de todo. Que está abierto a amateurs y a profesionales y a Amateurs todo. porque les apetece cantar y les apetece desahogarse y son clases en las que das mucho de ti y al estar en soledad puedes sacar muchas cosas que a lo mejor en compañía no sacas. Claro. Y en profesionales sobre todo porque ahora el auge del teatro musical hace que tengas que estar preparando castings cada 2 por 3 y necesites trazarte un repertorio. Y esa formación y tener... voy a coger de esto, Claro. lo tengo aquí, en el cajón este, como aquel que Exacto. dice. Voy a tenerlo preparado, Muy bien. voy a tenerlo para grabación, o también hay mucha duda de qué registro tengo, cómo organizar mi voz, cuáles son los temas que a mí me vienen bien. Una barbaridad. Incluso profesionales que trabajan con la voz, maestros, hasta influencers tenemos. Muy bien, claro, de claro. necesitar trabajar su voz. Necesito trabajar la voz y romper el hielo. Y por romper el ejemplo. hielo. ¿Qué beneficios y qué progresos has visto, Ainara, en este tiempo? Porque a mí me interesa eso, hablar ahora de la pedagogía esta. En cuanto a canto y el cuidado de la voz, hemos visto muchos beneficios, mucho adolescente con nódulos y quistes Que ni sabía. que ni sabía, y de repente, con la ayuda de la logopedia y las clases de canto, ver que esa voz se va recuperando, eso es una satisfacción brutal, brutal. Y en teatro, de todo. O sea, hemos visto desde niñas y tengo niños y niñas incapaces de articular una frase por timidez, que los profes del cole les dicen apúntate a teatro y los padres te dicen no, pero no van a ser capaces de entrar. Y bueno, Y cuando llega la muestra, porque nosotros hacemos muestras siempre en Horta, cuando llega la muestra y están solos, porque no son muestras en las que todos hacen un numerito, hacen su obra y la defienden solos. Muy bien. Y cuando han visto al niño o la niña subido a un escenario y vencer eso, alucinan, ¿no? los padres es que no tienen palabras para agradecer lo que haces. Y luego a lo mejor salen de teatro y son tímidos. Ya. ¿Y qué? Pero también te digo una cosa, en casa, esos padres será como lo que me está diciendo que hace esto, no me lo creo. O que duden un poquito, ¿no? Sí. De decir, y eso lo haces tú en teatro, porque Sí. ya, pues hago esto, esto y esto. Y de repente ver esa evolución de tu hijo o hija. O que un hijo o hija te llegue y te diga, mamá, me siento así. Ay, eso es muy, muy importante y a mí eso me emociona, ¿eh? Porque el principio o sea, siempre en las clases yo siempre sigo una estructura muy fija, sobre todo con niños es súper importante porque Sí. se establece su rutina. Sí. Entonces primero es una propiocepción, cómo estoy aquí, cómo estoy ahora, cómo estoy en este espacio, cómo estoy con mis compañeros a través de la técnica y luego montamos Qué y guay. cantamos y todo. Pero claro, la identificación de cómo estás aquí ahora y la expresión de qué es lo que te está pasando y poder hablar Wow. es importantísimo y eso lo consigue el teatro, ese chequeo del que hablamos siempre, incluso los actores profesionales, de tener su tiempecito para estar en soledad y decir, vale, Me preparo y salgo. ¿cómo estoy? Sí. Pues esa capacidad que se les da a los peques de respirar y decir cómo estoy y voy a decirlo, es esencial. ¿Me podrías hacer como un resumen a nivel de esta pedagogía infantil
¿qué se pretende, por ejemplo? ¿Qué objetivos tienes tú para impartirlo? Este año voy a hacer, bueno, este año no, siempre tendrás como los objetivos de tengo que empezar aquí y terminar aquí. Sí, sí, a ver, el final, porque yo siempre lo digo, mi formación es de directora escénica, entonces al final yo siempre tengo muy claro que trabajamos con un sentido de voy a comunicar un mensaje a un público, luego es un sentido escénico. La pedagogía no se queda en el aula, importa el proceso y importa el final. Lo que pasa es que al final hay que restarle presión al tenerse que subir a un escenario. Totalmente. Pero al escenario te subes y eso es pedagógico. Muy bien. Al final es como, no importa, no, cualquier cosa, no. Es importante tener un respeto, porque si lo tienes tú, Hombre, lo vas a tener cuando te sientes Totalmente. Además me acuerdo que fueron a veros mis alumnas, unas alumnas mías que tengo en Sí. Peñarrocha, que fueron a veros a la Bella Durmiente, y yo estaba súper orgullosa, porque cuando salieron esa tarde que yo tenía clase con ellas, me analizaron todo lo que vieron en la obra. qué bien, qué bien. Y me decían, es que esto, es que lo otro, es que los cambios de vestuario, es que mira cómo hacían, hasta decían, mira Inara, hacían los pas de burés en no sé cuántos, mira, yo me moría de la Pero risa. bueno, muy bien eso, ¿eh? Pero yo les hablo como muy en técnica. Muy bien. Entonces al final el resultado es un resultado muy total y técnicas, aplico muchas. Yo sobre todo trabajo mucho desde el cuerpo. Ajá. Trabajo mucho técnicas Laban, técnicas Suzukis, técnicas que a lo mejor la Laban es como muy heavy, son técnicas de movimiento físico, de partituras de movimiento, y las trabajo para que ellas trabajen desde el cuerpo aquí y ahora, y desde ahí si tienen que ir a la emoción que vayan. Muy bien. Pero primero no pienses tanto, Vale. y luego ya vamos. Qué guay. Trabajo mucho desde eso, también tiene mucho que ver con la formación de danza. Sí, te lleva ahí... Me lleva siempre a trabajarles, y en el teatro musical es que si el cuerpo no lo dominan, ¿qué Oh. más me da que dominen el texto? Totalmente. Esos factores tienen que estar, van juntos encaminados. Entonces es eso, un manejo de su cuerpo y luego un manejo de sus emociones como consecuencia de... brutal, y con eso conseguimos resultados muy chulos. Muy chulos. Y en el terreno más adulto también habréis visto cosas y evoluciones increíbles, ¿no? Sí. Buah, tenemos de todo, desde personas que vienen que no saben, tengo una alumna francesa que me vino al laboratorio teatral sin saber prácticamente nada de castellano. ¡Ostras! Y me decía, pero yo no voy a poder hacerlo. Y mira. Digo, bueno, espérate, que no todo es tener que hablar. Y cómo van mejorando en la lengua, en su comunicación. Personas que vienen con determinados problemas, tengo personas con 80% de pérdida de visión, que se mueven en el escenario simplemente de... A mí, mi alumna Paula, que este año no está porque tiene curro, pero mi alumna Paula siempre tiene muy poca visión, y me decía, a mí déjame en el escenario 5 minutos y ya verás. Para tantear, Para ¿no? tantear. Entonces, también por eso, por el desarrollo de la técnica física, ella sensorializa todo y a la para arriba. Y como ese tipo de personas integradas en un grupo, yo tengo todo tipo de personas, desde Asperger, desde síndrome de Down, integrados en grupos. Muy bien. Para que todo el mundo sepa respetar también determinadas realidades. Y ver esos grupos, cómo se desarrollan. Y se unifican, Y ¿no? se unifican, es brutal. Es brutal. No solamente es cómo se desarrollan esas personas, sino cómo esas personas ayudan a que los demás, como digo yo, bajen los ponis. Muy bien. Me gusta esa expresión para bajar los No, ponis de... es que es como, al final venimos aquí para pasárnoslo bien. Madre mía. Y el poder trabajar con una persona así, con el 80%, dices, de visibilidad. De falta, un de 20%. falta. Es que eso es mucho, es prácticamente todo. Sí. Pero son historias muy, muy chulas y son gente que lo tiene súper integrado y al final hacen teatro musical o cantan Muy bien, muy o bien. lo que haga falta. Claro, activarán, digamos... Otras activarán, no, sensorialidades. le darán un poquito más de potencia, aumentarán más el que es la escucha, La ¿no? escucha. Es importante. Sí. Es importante. La escucha y el que las personas que están alrededor sepan escuchar también, porque muchas veces estás en una clase y quieres la famosa esto de no es que ¿por qué no me pones la primera de la fila? Exacto, exacto. Claro, no trabajamos desde ese lugar. Muy bien, muy bien. Nunca.
Y a nivel de técnica, Ainara, ¿qué podemos encontrarnos? ¿Qué trabajáis? Vale, a nivel de técnica, en teatro musical trabajamos desde técnicas coreográficas de jazz, las clases dan para lo que dan, los adultos, ¿Sí? por ejemplo... ¿Cuánto sí que dura vienen- la clase? Las de amateur duran 2 horas, las de Vale. profesional son 3 horas y media. Claro. Entonces, yo trabajo siempre sobre proyectos y diseño las bases técnicas en función del proyecto. Por ejemplo, con un grupo amateur de adultos estamos trabajando Spamalot, que es un, Vale. es un musical Sí. que está todo en clave de comedia, muy caricaturesco, que habla de los caballeros de la mesa redonda y el rey Arturo. ¿Qué es lo que estamos trabajando con ellos? Pues a lo mejor los centros motores desde el rostro, desde determinadas cosas que te hagan a lo mejor deformar tu cuerpo porque tienes que hacer 3 personajes distintos, pero siempre diseño eso en función de qué es lo que tiene que conseguir este alumnado para poder hacer esta representación. Totalmente. Y en técnica lo mismo, que toca a lo mejor un musical más jazzístico, más rockero, estamos trabajando el Rocky Horror en una versión un poco así canalla, pues a lo mejor tienes que trabajar técnicas más de pecho, más desgarradas, y con a lo mejor otros musicales más clásicos tienes que trabajar una técnica más lírica, pues diseñamos en función de lo que el grupo necesita y todos los años variamos de género. Una cosa que nos gustó mucho una vez es trabajar con las adolescentes teatro musical infantil. Muy bien. Porque claro, es como, yo es que ya soy mayor. ¿Y qué es ser mayor? ¿Y qué es no, ser Ainara? mayor? Y entonces les dije, vale, muy bien, yo tengo un musical muy bonito que se llama Dulan. Y trabajaron Dulan durante un año en código de teatro musical familiar, infantil, trabajando los personajes desde el eres una tarta y eres una galleta. Muy bien. Es un grupo Y ha evolucionado, ¿no? que no te lo puedes imaginar. Es que no te las acabas. Madre mía, qué bien, qué bien, qué bien todo lo que me cuentas. Y sobre todo esta pedagogía teatral que lleváis a cabo, teatral y vocal, Y vocal. claro. Y lo fusionáis todo. Claro, yo le llamo escénica porque al final Es que es escénica. tienen que bailar, tienen que cantar, tienen que Interpretar. actuar. Sí que es cierto que las personas que solo te vienen a teatro trabajan la pedagogía de interpretación, Claro. de buenas a primeras, la creación escénica, Totalmente. pero el grueso que es el teatro musical, que ahora es algo muy demandado porque el teatro musical es algo que cada vez en España lo tenemos como más nuestro. Antes éramos menos musicaleros y Totalmente. ahora de repente somos muchísimo más musicaleros pues por la cultura global. Claro, es que no hay una niña que no vea Wicked y diga que quiere hacer teatro Hombre, musical. Claro, es así, es así, es así, es así. Y llegar a clases y decir, ya, pero es que no canto Wicked, digo, ya, pero es que para cantar Wicked, cariño mío, tienes que hacer muchas cosas antes. Mucha formación también. Mucha. Sí, 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 sí. Bueno, Ainara, estoy encantadísimo de que estés aquí. Tenía muchas ganas de hacerte entrevista. Bueno, haceros, porque yo te tengo aquí, pero es a toda tu familia. Sí. En realidad. Van por detrás. Van por detrás. Así que a mi me gustaría cerrar diguent de casa per què han de formar-se o dedicar un poc de temps a esta formació que estàvem parlant. ¿Por qué? Yo siempre digo que al final la cultura nos hace ser más libres. Al final el conocimiento cultural, el aprender a conocernos nosotras mismas, o sea, el teatro, no hay nada mejor que el teatro como para aprenderse a conocerse a una misma y para saber expresarse. Totalmente. Y para saber, tenemos un pensamiento crítico cuando hacemos teatro, las obras. Si tú trabajas una pieza, ya sea de musical, ya sea de más experimental, tú trabajas desde el pensamiento crítico, desde querer agitar algo. Totalmente. Y cuando estás acostumbrado a eso y vienes y ves teatro y haces teatro, tu mente hace plas, ¡Pam! plas. Y entonces te descubres que hay otras realidades, aprendes lo que es el respeto desde otros lugares. Te abre otros mundos. Sí, a ver otros mundos, a ver personas que a través del teatro pueden expresarse libremente porque a lo mejor en una clase, en su cole no pueden. No pueden. Entonces sí, hay muchas realidades, hay mucha diversidad en un aula de teatro y eso nos ayuda, yo creo que a ser mejores personas. Pues bueno, es que mejor que lo has dicho tú, Ainara, ningú pot dir, i més una professional com és ella.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Yo podría estar ya 3 programas, 4 o 5 aquí. Aquí. Las 3 entrevistas solo contigo. Bla, bla, bla. Gracias. Y tengo el Riu y Respon. ¡Sorpresa! Es una sorpresa que os hago. Ay, Dios. Son unas preguntas que hago a los invitados. ¿Quieres que abra el sobre? Porque puede ser que te toque o que no. Ah, vale. ¿Vale? Voy Venga, allá. va. Anem a veure si le ha tocat a Ainara el Riu y Respon. A ver, a ver. Antes ha tocado que sí. ¿Ah, sí? ¡Toma! ¡Te ha tocado! ¡Qué suertuda! ¡Súper suerte! ¡Qué guay! ¿Estás preparada? No. Pues de eso se trata, de eso se trata. Anem amb el Riu i Respon d'Ainara. Te la faig en valencià? Sí, sí. Val. Si hagueres de portar només una prenda de roba, quina seria? Buah, un vestido estampado. Ah, te encanta. Me encanta. Mi armario parece daltónico total, ropa Bueno, daltónica total. fenomenal. Bueno, ja tenia la primera pregunta. Quin animal t'agradaria ser per un dia? Yo sé que si por un día tuviera que ser un animal sería una liebre. Ah, ¿y eso? Porque vamos corriendo a todos los sitios. Sí, ¿no? Yo creo que me lo impondrían más que agradar. Quina paraula dius malament sense voler? Que dius, Guau. esta la digo mal. Una manchega de más interior dice algunas cosas mal siempre. ¿Sí? Sí, yo soy muy de utilizar mal los verbos como venid. Ah. Yo siempre digo venir. Ya. Venir. Venir. Y una vez en la universidad llegó un profesor mío y me dijo, Cariñoso, de ¿no? historia, me dijo, no, venir no, es venir. Digo, ya, pero es que yo nunca digo venir hablando. Pues eso, lo siento, es No, lo que hay. no, se Ai. me va. Quin és el pitjor regal que has rebut? Aquí te tienes que mojar, Ainara. Pues mira, wow, pues ahora mismo es que vengo de cambiarlo. Por esto. ¿En serio? Te lo juro. Mi hermana pequeña, que no sé en qué momento se piensa que utilizo una S. Ah, y vale, me se ha regaló. equivocado de talla. No. Ah. El típico top. Ceñidísimo ahí. Ceñidísimo, butano. Ah. Yo ya no utilizo ropa butano. Y era Y ha horrible. cambiado. Y cuando me llegó en Reyes, toma. Y dije, wow, ¿esto me han traído los Reyes en tu casa? Pues muy bonito. Sí, pues bueno, no pasa nada, los reyes los cambian. Aunque siempre hemos recibido la típica muñeca de papel higiénico de sí, comunión, eso sí. también está entre los peores. Ja. Pero bueno, lo agradecemos a las abuelas. Exacte. Quin hàbit teu estranyament et fa feliç? Un hàbito que tengas. Pues, vale, es un hábito que hago cuando me enfado y me hace muy feliz. Ah. Croquetas, ¿Qué me dices? te lo juro. Es que es original hasta para eso. Pero es en serio, o sea, croquetas cuando estás mal, Sí. Partir la carne, hacer, ¡guau! Qué fuerte eso. Consejito del día. Bueno, y ya tienes ahí para un tupper. Muy bien, muy bien. ¿Qué faries si et despertares invisible durante un día? ¡Guau! Madre mía, Ah. ¿qué haría? Pocas cosas hago de las que, o sea, que necesites ser invisible para hacerlas. Pero porque imagínate. Pues si tuviera que ser invisible, me colaría en algún ensayo Muy bien. A mí también me gustaría eso. de algún director o directora que Y así me flipe. coger ideas. Sí, Muy que bien. los hay y están cerca. Muy bien. Si pogueres intercanviar el cos amb algú durant una hora, qui seria? Durante una hora. ¡Wow! Pues fíjate que a mí sí que me gustaría cambiar a veces el cuerpo por una actriz o un actor. Sí que sé que hablo de mi profesión, pero porque a lo mejor estamos en eso. No, claro, claro. O también en alguno de mis alumnos ancianos. Ah, muy bien, Pero tengo alumnos de 80 años maravillosos. muy bien. Que sé que les hago muchas cosas que a veces me dicen, no, tú haz. Y sé que a veces las sufren y me gustaría empatizar un poquito con ellos. Pues oye, es muy original. ¿Villano o villana de película? Uf. Villana. Es Hombre. que a mí me pones a Anne Hathaway de Catwoman y yo quiero ser ella. Pues ya está. Hasta Sí, aquí el Riu y Respon d'Ainara. Ainara, muchas gracias. Gracias, Ángel. Sabem que el teatre és cultura, però per a un guió també tenim que fer una lectura del guió. Doncs ara se n'anem a Alzira a recordar el Club de Lectura amb ulleres lila. Anem allà.
Bona vesprada a totes i a tots. Per a mi és un plaer. Bueno, en primer lloc, sabeu que sempre porto la xulla darrere, perquè qui me coneix sap que m'enrotllo molt i és l'única manera que no m'enís del guió. Bé, per a mi és un plaer poder estar avui així amb totes vosaltres. En primer lloc, volia disculpar-me perquè no he pogut assistir en encontres anteriors estos 2 últims mesos. És obvi per què, no? Bueno, qui em coneix sap de sobre perfectament quin és el meu compromís personal i vull manifestar que des de la nostra àrea de serveis socials, polítiques inclusives, igualtat i habitatge, tenim la fermesa i tenim molt clar que hi ha molta necessitat d'aquest club de lectura que continuï seguint endavant. És necessari i valiós. El club de lectura entenem que és una ferramenta fonamental per a la reflexió. Fomenta el pensament crític des d'una mirada feminista, cada volta més important, enriquint la comprensió de lo que és la realitat social. Es convida a pensar des d'una perspectiva, com acaba de dir, feminista, més justa i humana. No és només llegir, és llegir amb una altra mirada, amb consciència, amb preguntes, i això ens transforma. Ens ajuda a detectar, a qüestionar estereotips de gèneres que moltes vegades passen desapercebuts. Crea comunitat, cada volta, per lo que tinc entès, jo no he vingut les anteriors, sembla ser que ja ne som més, per tant això és important, dona lloc a un intercanvi i també és una manera d'anar canviant a poc el món. I ja vos dic, des d'esta regidoria creguem fermament en aquest espai i hem de potenciar perquè ara no en siguem 8 o 10, sinó que quan tornem a setembre puguem ser el doble com a mínim. Moltes gràcies. Has vingut fins al Cira, no? Perquè avui va parlar-se en este últim Club d'Ulleres amb Ulleres Lila, abans de l'estiu, de la figura de Maria Benito. S'està celebrant una fita important en aquest sentit, no? Conta'ns què és el que se celebra el 2025. Bé, se celebra l'any Maria Benito, però en principi se pensava que era el seu centenari, però no ho és. El seu carnet d'identitat, que diu que va néixer en 1922 i en el seu passaport diu que va néixer en 1920. Se va buscar la seva partida de naixement i finalment va néixer en el 1920. Per tant, celebrem l'any Maria Benito, però que tampoc cal cap excusa si volem celebrar el 105 aniversari que va complir el 14 de maig. Està molt bé, és a dir, a Maria Benito la hem de llegir ara i sempre. Quines característiques o què és el que defineix Maria Benito, no? També per estar avui, diguem, recordant els seus mèrits? Bé, els seus mèrits, el primer que res, és que és una escriptora d'una gran qualitat. Té una qualitat comparable a qualsevol altre escriptor, fins i tot d'altres cultures. Damunt ella va escriure en valencià, però també va escriure en castellà. És una escriptora bilingüe perquè ja va néixer a València, però va viure molts anys a Madrid, el Madrid de la República. I després també perquè va ser una dona molt valenta, va trencar, podem dir, el prototipus de dona que defensava la dictadura franquista. Ella es va dedicar a escriure, la qual cosa se pot veure en moltes fotografies que apareixia ella sola en molts homes i sobretot sempre va voler escriure i ho va aconseguir, a més, com he dit abans, en una qualitat realment important. Jo fins i tot en algun moment sempre he comentat que a nivell poètic la Santíssima Trinitat de la postguerra són Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster com a poeta també i Maria Benito. Pel que fa a la novel·la que protagonitza avui este club de lectura, què ens pots contar? Bé, és l'obra més emblemàtica de Maria Benito. És emblemàtica perquè guanya un premi l'any 1965, se publica 2 anys després perquè va tindre problemes amb la censura, així i tot li va canviar el títol perquè es deia Les Amazones, però no es va publicar en aquest títol, se va publicar en el títol de La dona forta, que la dona forta fa referència a uns versos que apareixen en la Bíblia i aleshores un poc juga en això, no? Jo sóc la dona forta de les Santes Escriptures i juga en este sentit també per a que la censura tampoc li diguera res. Però en certa manera és un llibre molt innovador i molt trencador. Per què? Perquè en principi qui escrivia
a principis dels anys 60, una novel·la on la majoria dels personatges són dones. Els protagonistes són tot dones, en un club més o menys amagat, entre cometes, d'una residència de dones feministes, en tota una varietat i tipologia molt ampla, però fa una radiografia jo crec que molt interessant d'aquells anys, però fins i tot un poc molt més, podíem veure-la com d'un feminisme actual, des d'aquest punt de vista. Important, per tant, reivindicar-la encara avui en dia. Naturalment, caldria reivindicar-la per molts motius, ja he dit, la qualitat, per la seva obra, però també perquè, en certa manera, ha estat invisibilitzada. És a dir, possiblement per ser dona, possiblement per escriure, per ser una escriptora bilingüe, per molts motius. També hem de no oblidar que la seva família va estar represaliada durant quan entren els feixistes a València. Per tant, és a dir, ha estat un poc, entre cometes, ha caigut en una espècie de buit, en un cert oblit que no té cap sentit. Important, per tant, destapar o treure-la d'eixe buit d'alguna manera, com amb iniciatives com esta. Totalment. Vull dir, jo crec que els clubs de lectura són un element fonamental, no solament per a llegir, en aquest cas a Maria Beneito, sinó per a llegir qualsevol autor i que la gent comente i la gent diga la seva. Jo crec que això és fonamental. Tu estàs dient, qui no me coneix, no? A Sant Alzira. Sí, perquè és que això col·laboro en idea, faig un programa de ràdio, ajudo a tota la gent que ve i me porta textos i això. I, clar, la meva especialitat, d'alguna manera, és la literatura. M'ha agarrat La dona forta de Maria Beneito. I, clar, és una novel·la en valencià, d'una autora valenciana, de l'època de la postguerra, que hauria de constar en totes les enciclopèdies i no està. És una gran llàstima, haurem de refer els llibres de literatura, jo m'oferís voluntària, no n'hi ha cap problema, quan no cobre mai, cap problema. I això és parlar d'una novel·la que és molt significativa, perquè s'anomena, com us he dit, La dona forta. La dona forta, segons l'autora que va triar aquest nom, és perquè ella diu que és la dona forta de la Sagrada Escriptura. Però clar, si vas a la Bíblia, dones fortes estan les reines que mataren reis per a poder salvar el seu poble, Esther, Judit, la Verge Maria i Eva, que és la mare de tots. Estàvem parlant del nom, de la dona forta. Creus com, Josep, que la figura de Maria Beneito ha estat d'alguna manera invisibilitzada? Ha estat ella invisibilitzada, ha estat Maria Ibars, que és de la mateixa generació, ha estat Matilde Salvador, perquè una dona que estrena una òpera a París i que així no se la conega, ja me contaràs. Ha estat també el cas de Carmelina Sánchez Cutillas, ha estat també el cas de Beatriu Sivera i d'alguna més, perquè n'hi ha moltíssimes dones que escrivien i era un acte de rebel·lia. En la postguerra ficar el teu nom, això ja era, mare de Déu, senyor. I a més és que, clar, fan unes novel·les que tenen qualitat, perquè si no, no sé què estaríem fent, val? Però ja portem 3 o 4 anys, que quan ve el mes d'octubre, que és el mes de les dones escriptores i això, així als Alzira, per les regidories, en les escoles portem les figures de les dones escriptores valencianes, i quasi sempre estem agarrant-les, quasi sempre no, portem 4 o 5 anys i anem, d'acord? I enguany, evidentment, li dedicarem a Maria Beneito. Important també en aquest sentit, aquest tipus d'iniciatives, a que també majoritàriament venen dones, encara que la figura de les dones en l'autoria podria interessar també als homes, però important igualment tindre aquest espai en què comentar les novel·les de Maria Beneito. És que, a veure, és un club amb ulleres lila, per tant, evidentment està obert a homes, dones, xiquets i xiquetes i tal. Alguna volta en el club de lectura, en altres èpoques, hem portat alumnes o han vingut a fer així classes perquè ha sigut molt interessant, perquè penseu que una obra literària sempre té el punt de vista de la persona que llig i això és molt important i això no s'ha de tallar. Per tant, ara veureu, esta vesprada, si som 20 dones, o 20 dones, 2 homes o 3, anem a estar en desacord i tot. Perquè la novel·la diuen que és feminista i jo tinc els meus dubtes.
Te diré per què. En principi, la Maria Benito, quan escriu la novel·la, ha de passar una censura que l'obliga a canviar el final, a llevar alguns personatges i fins i tot el títol. Hem dit que la novel·la es diu La dona forta, però en principi anava a dir-se Les amazones. Ahí què fem? I després, clar, mostra unes situacions que nosaltres ara les vegem molt masclistes, però en aquella època eren normalíssimes. Per exemple, n'hi ha una de les protagonistes que viu a casa, és mare, és la dona d'un senyor que arriba a casa, està cansat, no li diu res, inclús li pega, però ella torna a ell. No n'hi ha una altra cosa, no? N'hi ha una altra protagonista també que es queda embarassada i pensa si pot avortar o no. El que passa és que les possibilitats que li ofereixen d'avortament no són gens bones i després és la més feliç del món amb el fill que té. Vull dir-te que estem en aquest món contradictori que és el que pràcticament continuem tenint ara. Que fem un passet avant i ne fem dos darrere i anem tirant. Però des del punt de vista d'avui, evidentment, s'haurà quedat curta. Tot i que ella segur que coneixia la Simone de Beauvoir i segur que estava al tanto de totes les coses estes, però en la novel·la va anar, com va poder, trampejant. Jo crec que va anar trampejant a veure com anava col·locant coses i en aquest sentit és molt interessant. I ja passem de la 1:30 del migdia, si és que el temps passa volant i que millor que així en Entre Comarques. I anem ara amb un tema un poc tractat públicament però que genera molts conflictes i ara que ha passat Sant Valentí, alhora amb el tema. Anem a parlar sobre la importància que les parelles planifiquen i protegeixen el seu patrimoni abans del matrimoni, abans del casament. Tenim a Carmen Pérez Pozo Toledano, advocada experta en gestió patrimonial. Connectem amb ella. Bon dia. Bon dia. Què tal? Com esteu? Molt bon dia. Estava comentant a tots els espectadors i espectadores el tema a tractar que no està molt tractat públicament i genera conflictes, veritat? Molts conflictes, perquè parlar de diners és incòmode, culturalment és com a lleig i ens dona una miqueta de vergonya, no? I aleshores no parlem ni de diners ni de finances i quan no entenem tampoc ho preguntem. Carmen, i parlar d'un tema així genera tabús i també abans de casar-se, no? Sí, perquè sembla que si parlem de diners, doncs els diners estan reñidos con el amor i això no és veritat. És a dir, la nostra convivència depèn de que hi hagi estabilitat econòmica i harmonia econòmica. Aleshores, és molt important parlar de diners, de com ens organitzarem per tenir una economia harmònica i coherent amb els nostres valors, amb les nostres aspiracions, i això no... Pensem que quan tenim una parella, ell ha viscut amb una relació familiar, en una relació econòmica diferent a la nostra. Aleshores, hem de fer una nova cultura econòmica dintre de la nostra parella, no? Doncs això s'ha de parlar, no surt de manera espontània. I si va sortint, doncs et pots trobar amb sorpreses desagradables. Estem parlant d'aquest tema perquè segons el Consell General del Notariat, el 2024 es van signar 67.693 capitulacions matrimonials a Espanya, una xifra la més alta registrada amb un 92% optat per la separació de béns. Jo crec que hi ha un interès en el jovent de com planificar aquesta situació econòmica, però a més perquè tothom treballa, és a dir, la dona treballa, l'home treballa,
si són segones parelles amb els divorcis, doncs també ens hem de plantejar com si hem tingut abans fills o tenim un patrimoni preexistent, com ho gestionem. Si tenim o som d'una empresa familiar, com planifiquem tot això perquè en un moment donat, si no continuem, que no nos hagamos daño, no? Doncs això és molt important fer-ho. I jo crec que cada vegada hi ha més consciència d'aquesta necessitat. Carmen, quins riscos poden assumir les parelles que no ho facin abans de casar-se, del matrimoni? Nosaltres tenim al despatx una frase que sempre la diem, que és negocia con amor lo que vayas a utilizar con odio. El problema es que si tú no has hablado cuando eres comprensivo, cuando estás, eres empático porque quieres a la otra persona, pues cuando llegue ese momento de ruptura vas a utilizar todas las armas posibles para hacer daño. Y porque no todos, desgraciadamente, no todas las separaciones son amistosas ni coherentes, ¿no? Entonces, pues hay que establecer los diferentes escenarios. Vivimos mucho, tenemos una vida muy larga y un crecimiento personal cada uno de manera muy particular. Entonces hay que prever, pues que el más desfavorecido no se quede sin piso y con problemas económicos. Que si vamos a tener hijos, ¿cómo van a quedar estos hijos protegidos aunque nosotros nos separemos? Bueno, incluso a nivel sucesorio. Es decir, ¿qué pasa en el caso de que uno de los dos, pues ya tenemos una edad, sobre todo esto pasa en las segundas parejas, ¿no? Ya tenemos una edad y nos vamos a comprar un piso y además, pues no tenemos el mismo nivel económico. Pues, ¿qué ocurre si nos separamos o qué ocurre si uno fallece? Por tanto, hay muchas cosas que hablar y que planificar. Són coses que dius, ja ho parlarem, però això hi ha que parlar-ho, diguem, com estem parlant, en antelació, ¿no? Con antelación y además de una forma guiada. Nosotros cada vez tenemos más visitas de parejas jóvenes que han convivido durante un tiempo y deciden, bueno, pues vamos a casarnos, vamos a formalizar la relación y además vamos a comprarnos un piso. Que lo cierto es que si tú compras un piso con tu pareja, es más que un casamiento, porque la separación te puedes separar, pero la hipoteca la seguirás pagando, ¿no? Entonces, en este momento, y además no todos ganamos el mismo dinero, en ese momento es cuando dicen, oye, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos hablando de qué cantidad vas a aportar a la entrada del piso y acabamos hablando de cómo vamos a organizar la economía para que los dos tengáis independencia económica, pero podáis llegar a conseguir vuestras aspiraciones. Entonces, el proceso es realmente, les permitimos que hablen de temas sin sentirse culpables. Y entonces uno de los temas es cuáles son tus objetivos, que no necesariamente porque tengas pareja y te hayas enamorado de alguien, tus objetivos son los mismos que la pareja. Y cómo vas a hacer para conseguirlos. Entonces, porque tenemos carreras profesionales, porque si tenemos hijos, ¿quién se va a quedar al cuidado de los hijos? ¿Quién va en un momento determinado a reducir su jornada si hay que reducirla? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a sacrificar más tiempo? Pues ese sacrificio tiene una compensación económica. Entonces, un matrimonio no es una sociedad. Un matrimonio es algo voluntario, es algo generoso y lo que tienes buscas una unidad. El crear un legado, el tener descendencia, el convivir, el tener una compañía a lo largo de tu vida. Con lo cual no puede ser con un balance, sino tiene que ser, oye, ¿cómo vas a hacernos la vida fácil para que los dos, con la capacidad económica que tengamos, podamos aportar, ser independientes económicamente y si al final esto se rompe, que podamos rehacer nuestras vidas sin depender uno del otro? Y la verdad es que la gente lo agradece. La veritat que és tota una prevenció sempre és bo, la veritat. Sí, porque no solamente de manera inmediata, sino que es como los testamentos. A lo largo de la vida tienes que estar sabiendo qué tienes que proteger. Es decir, no es lo mismo cuando estás con una pareja y estamos los dos jóvenes y solos y ya está, y queremos dar la vuelta al mundo y vamos a vivir la vida loca, pues perfecto, pero después vienen los hijos y las hipotecas y los cuidados. Pues hay que preverlo todo, no hay que preverlo, hay que hablarlo. Y más que nada porque son temas en los que no se conocen hasta que no se viven. Entonces, explicar un poco, oye, nuestra hoja de ruta, porque queremos vivir hasta
juntos hasta el final de nuestros días. Pues en esa hoja de ruta habrá momentos de crisis, pues habrá desempleo, habrá enfermedades, habrá hijos, habrá padres dependientes, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a actuar en cada caso? ¿Cómo repercute eso económicamente a la familia? ¿Cómo nos lo vamos a gestionar para que ninguno de los dos tengamos, que nos sintamos ni mantenido ni mantenedor, ¿no? Exacto. Y une más de lo que separa. La verdad es que une bastante. La gente nos lo agradece y realmente es una de las consultas que curiosamente está aumentando. Carmen, la separació de béns és realment desconfiança o al contrari, o prevenció mútua? La separación de bienes, así como los gananciales, explico un poco en qué consisten ambos ¿Sí? modelos. La separación de bienes se utiliza de manera automática en Cataluña y en el resto de España, a pesar de que hay comunidades autónomas o derechos foráneos que establecen otros tipos de regímenes, pero estos son los grandes, los más representativos, ¿no? Val? Y gananciales es en el resto de España. Entonces, tu régimen matrimonial depende de dónde te hayas casado y tu vecindad civil. Si llevas más de 2 años viviendo en una comunidad autónoma con un régimen económico específico, tú puedes elegir que cuando te casas utilizar ese régimen. Y si no entras, después de 10 años ya tienes la vecindad civil y por lo tanto entras en el normal. Con lo cual quiere decir, tú eres un ciudadano de Sevilla o de Madrid, automáticamente entrarás en el régimen de gananciales. ¿Qué significa? Que todo tu patrimonio anterior, lo que llevas al matrimonio, es tuyo, se llaman bienes privativos, y lo que heredas durante el matrimonio también es tuyo. Pero todo lo que se vaya haciendo durante el matrimonio es de los dos. Lo haya comprado con el dinero de uno, lo haya comprado con el dinero de otro. Por lo tanto, en este modelo se protege más ese desequilibrio de dedicación. Es decir, pues el marido que desarrolla o la mujer que desarrolla su carrera profesional y su pareja está reduciendo jornada, no ha podido subir en la escala profesional porque ha tenido una limitación. En ese caso, en caso de divorcio, estaríamos dándole el 50% a cada uno y en caso de fallecimiento también. Sin embargo, en el caso de la separación de bienes es lo que yo compro y lo que yo adquiero durante el matrimonio y antes del matrimonio es mío y lo que es tuyo es tuyo. En estos casos, cuando, bueno, pues al final hay elementos comunes, hay elementos como la casa, hay elementos como si tienes hijos o el mantenimiento de los hijos. Entonces yo creo que en el caso de separación de bienes es más interesante hacer las capitulaciones. No solamente por separar el patrimonio, que ya está separado, sino por decir, oye, en caso de divorcio, en caso de fallecimiento con segundas nupcias, en los diferentes momentos de la vida, ¿cómo nos vamos a quedar? Porque al final siempre hay uno que hace más que el otro para la familia. Entonces, eso se tiene que compensar de alguna manera. Y sobre todo, otro de los temas es, aunque sea poco, no podemos estar participando el 50% de los gastos comunes, porque yo gano 1.000 y tú ganas 2.000. Totalmente. Sí, claro. Entonces, yo seré más pobre que tú y podré permitirme menos cosas. Por lo cual, hablemos de porcentaje, que utilicemos el mismo porcentaje de lo que ganamos. Pero hagamos una cuenta común y una cuenta individual, porque es importante esa libertad de poder ir a la peluquería cuando quieras, de comprarte la ropa que quieras, de comprar el coche. Es decir, gastos individuales y gastos comunes, que nos nos permitirán no sentirnos asfixiados en una relación de pareja, en lo que ya no eres dueño de tu libertad, sino que siempre tiene que ser todo consensuado. Y no debemos olvidar que la pareja son 2 personas, no es una. Totalment. En quins casos és recomanable signar capitulacions matrimonials? Bueno, pues en los casos en los que realmente haya un patrimonio que tú quieres establecer el legado o que tienes una realidad previa, en las segundas nupcias se suele hacer bastante, porque tú tienes hijos, tienes un patrimonio previo o incluso tienes deudas previas y entonces un poco marcas esa hoja de ruta para decir, a ti te va a afectar esto o esto no. Es decir, una de las cosas en segundas nupcias, por ejemplo, que hay, o incluso en primera, es vamos a comprar la vivienda, quien se queda la custodia se suele quedar la vivienda familiar. Entonces, ¿qué ocurre si nos separamos? Pues que
estaremos luchando por esa custodia, que a veces es una custodia interesada, ¿no? Porque estaré viviendo en la vivienda en la vivienda habitual, familiar, hasta que los hijos sean independientes económicamente. Bueno, pues hay que prever si eso va a ser a los 25 Prevenir es años. curar, ¿no, Carmen? Totalmente, es decir, hablar de situaciones que se pueden dar y cómo vamos a actuar y hacer unas reglas generales. O, por ejemplo, tú estás casado con un señor o una señora y resulta que es segundas nupcias y que te casas y a los 10 años falleces. Tus hijos no pueden disponer de esa vivienda porque estás con una persona que no es tu madre o que no es tu padre. Entonces, ¿cómo preveemos? Pues oye, si llega ese momento, pues abandonas la vivienda, se te compensa, pero no generemos ahí situaciones que puedan complicar al resto de familia, ¿no? I una vegada ja casats, estar en matrimoni, es pot modificar? Sí, puedes Vale. modificarlo tantas veces quieras. Esto es como los testamentos. Es decir, si estás casado en gananciales, puedes ir a pedir capitulaciones matrimoniales que a partir de ahora estaremos en separación de bienes, o al revés. A partir de ahora, todo lo que compremos será para los dos. Pero no solamente tiene que ser o A o B. Es decir, tú puedes hacer un régimen económico específico para tu matrimonio. Es decir, pues quiero que esto sea común, quiero que la empresa pase de padres a hijos, pero no entren los cónyuges, quiero que todo lo que es inmobiliario pues lo podamos compartir. Podemos hacer ajustado a nosotros, incluso, es decir, si a ti profesionalmente te van a cambiar de país, bueno, pues me tienes que garantizar que a mí me vas a seguir manteniendo a mis hijos y a mi familia porque yo no quiero ir viajando por el mundo por tu carrera profesional. Bueno, pues esto también se puede poner. ¿Vale? Perfecte. Carmen, i ara que hem estat en Sant Valentí, que l'amor triomfa per tots els racons i per tots els poros de la pell, mantindre una conversa pot enfortir o debilitar, depenent, no? Una conversa així. Com podem fer-ho per a no debilitar-la? Com podem tractar? Perquè, clar, podem parlar d'això i donar a entendre que jo vull deixar-ho, ¿no? Sí. Yo creo que nuestra fórmula ¿Sí? que está funcionando. Nuestro método de gestión patrimonial es primero conócete. Es decir, si la pareja empieza a hacer un análisis propio de, oye, ¿cuáles son mis aspiraciones, mis valores, qué quiero conseguir en mi vida y cómo quiero conseguirla? Y la otra persona también, y lo ponen en común, realmente se van a dar cuenta si va a ser una pareja coherente y además de duración, o va a ser flor de un día. Nosotros podemos prever si va a haber un divorcio, y un divorcio es el drama económico peor que puede tener una persona, más que te despidan o más que te arruines. Un divorcio emocionalmente te hunde, pero económicamente también te puede hundir. Entonces, por lo menos, lo que hay que planificar es que económicamente no me hunda, porque el drama personal lo vas a pasar, pero por lo menos que no te falte el pan, ¿no? Y todo eso es hablando de cómo eres, cómo ves las cosas, cómo te relacionas con el dinero, cómo lo veo, porque además hay dos grandes grupos, es decir, los que oyen del dolor y los que buscan el placer. Imagínate que tú que buscas el placer te vas a casar con alguien que solamente huye del dolor. Pues vais a tener discusiones todos los días, es decir, yo no quiero gastar nunca y tú te lo gastas todo. Y después hay otro tema, y hay un refrán muy extendido, es decir, cuando el dinero no entra por la puerta, los gritos salen por la ventana. Entonces, hay que saber, pues planificar también nuestra economía de manera no solamente de cómo nos vamos a repartir el dinero, sino cómo queremos, qué objetivos tenemos. Pues si los dos, tú quieres vivir de alquiler y yo de compra, hombre, pues vamos a tener un problema. Yo quiero viajar todos los años y yo hasta que no tenga el piso no quiero vender, no quiero ir. Pues hablemoslo antes. Se llegará a un acuerdo porque queremos estar juntos, pero será más fácil, porque tendremos la libertad para decidir. De la otra manera, a veces el matrimonio te da la sensación de que estás en una jaula, ¿no? Y no quieres decepcionar a nadie. I no es tracta d'això. Efectivament. O sigui que
parlant s'entén la gent, ¿no? Hablando se entiende la gente. Total, total. Y además de manera auténtica. No hay que... Porque el postureo dura poco. El postureo lo puedes tener con un amigo o en una sesión de networking. Pero vivir toda la vida con una persona en la que no estás siendo auténtico, no te sientes feliz, es que está condenada al fracaso. Totalmente, Por lo tanto, Carmen. ¿vale? Prevenir que curar. Es decir, si ya sabemos que ha sido pues un amor desenfrenado y que esto no tiene vocación, no tiene continuidad, pues mira, por lo menos hemos pasado un buen tiempo, pero no nos vamos a hacer más daño, ¿no? Exacto. Pero a veces nos dejamos engañar. Una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor, que el amor es cada día y hay que cultivarlo como una planta y hacerlo crecer. Carmen, el amor és tots els dies, ho has dit tu, no només el dia de Sant Valentín. I el postureo de les fotos, estem enamorats, eh? Sí, 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 així és. O sigui que, per a fer un resum per als que estan veient-nos a casa, és importantíssim fer esta planificació abans del casament, del matrimoni, o, si ja estem casats, també es pot fer, veritat? Sí, en un moment donat es pot anar al notari i mira, fins ara estàvem que ho teníem tot a mitges. Doncs a partir d'ara el que volem és que tot el que tenim ja ho tenim, però des d'ara endavant doncs farem així o ho farem així. O que resulta que com jo estic d'aquesta manera, doncs mai em quedaré sense vivenda. O el que diguem, és a dir, qualsevol cosa, es pot canviar en qualsevol moment. Arribar a un acord, o sigui que es pot abans i durant. Sí. Perfecte. S'ha de signar i s'ha de signar ante notari perquè si no un document privat no tindria validesa. I si això té restriccions respecte a les propietats, doncs s'han d'inscriure al registre de propietat també. Molt bé. Moltes gràcies per la informació. Moltíssimes gràcies. Carmen, abans he de fer-te la pregunta, a veure si vols entrar en el joc del riu i respon. No sé jo si sabré fer-ho. Vaig a obrir el sobre a veure si t'ha tocat. Vinga, va. Vinga, anem a obrir el sobre de Carmen. A veure. Molt bé. Ai, no t'ha tocat. Oh, quina llàstima. No passa res, no passa res, Carmen, però em pots respondre a la pregunta de la setmana, val? A veure. A l'Instagram de Grup Televisió. Després te poses allí i ho llegeixes i me contestes, val? Perfecte. Vinga, moltíssimes gràcies. De res, a tu. Adeu, adeu. Adeu. Ciao. Doncs Carmen va a contestar ja a la pregunta de la setmana. Estrenem pregunta de la setmana al nostre Instagram, Grup Televisió. En la història podreu trobar esta pregunta: pizza amb o sense pinya? Contesteu-me, ara la 1:25 ja, que ja m'entra una fam. Mira, jo ara me menjava la pizza, la pinya i la llauna, m'ho menjava tot, perquè deixem el programa així. Demà molt més, que demà serà dimarts i encara quedarà setmana per estar amb tots vosaltres. Així que adeu, fins demà, sigueu feliços.